reencarnado como Napoleón 337, 350 Zorro Novelas ligeras 337 El príncipe y la princesa imperiales se encontraron en habitaciones privadas que les mostraron el almirante de Richebourg y el capitán Waldeck. La habitación era de diseño utilitario, desprovista de adornos dorados y decoraciones extravagantes a las que estaban acostumbrados. Las paredes de metal desnudo pintadas en un tono neutro y los muebles funcionales, aunque sin adornos, hacían evidente que la estética no era una prioridad en este santuario marino. Era un marcado contraste con los ambientes lujosos de su educación imperial. Sus Altezas, confío en que las adaptaciones, aunque sencillas, sean de su agrado, dijo el almirante de Richebourg con una reverencia deferente. No estamos aquí por lujos, almirante. Esto nos vendrá bien, respondió Francis. Daphne asintió con la cabeza, aunque su mirada todavía se detenía en la sencillez de su entorno. Si hay algo que podamos hacer por usted, por favor, no dude en llamarnos usando este teléfono, dijo el capitán Waldeck en un tono respetuoso mientras señalaba un teléfono resistente de grado naval colocado en el muro. Francis asintió apreciativamente. Gracias, capitán. Nos aseguraremos de hacerlo. Por cierto, ¿cuántos días nos tomaría llegar a aguas japonesas? Aproximadamente 18 días, Alteza, dependiendo del clima y las condiciones del mar, podrían agregar 1 o 2 días. Respondió el capitán Waldeck. Ya veo, eso es todo, caballeros, gracias por su ayuda, respondió Francisco asintiendo, señalando la conclusión de la interacción. Ambos oficiales hicieron una reverencia, excusándose de salir de la habitación. La puerta se cerró con un clic y un repentino silencio envolvió a los hermanos. La mirada de Daphne se movía entre las paredes sin adornos y su hermano. Hermano, aquí solo hay una cama, dijo Daphne. No te preocupes por eso, dormiré en el suelo, respondió Francis, escaneando la habitación en busca de material de cama adicional. Daphne protestó. No es apropiado que un príncipe imperial duerma en la cama, hermano. Entonces, ¿te gustaría compartir la cama con tu hermano? Francis bromeó, intentando aligerar el ambiente, aunque la atmósfera formal que los rodeaba hacía que su humor pareciera fuera de lugar. Daphne, no nerviosa, le dirigió una mirada severa pero juguetona. Honestamente, hermano, mientras no hagas nada raro, no veo el problema. Ya hicimos esto antes, cuando yo tenía 9 años y estábamos en Milán, le recordó Daphne. La ceja de Francis se arqueó, ligeramente divertida pero atraída por la franqueza de Daphne. Está bien entonces, estuvo de acuerdo Francis. Pero si me despierto y estás acaparando todas las mantas como solías hacerlo, tendremos que revisar este acuerdo. Daphne se rió entre dientes mientras caminaba hacia la pared donde estaba pegado el teléfono. ¿A dónde vas? Preguntó Francisco. Me aseguraré de que mis sirvientas personales tengan su propio alojamiento en el barco, dijo Daphne mientras levantaba el teléfono y comenzaba a marcar la línea de servicio. Francis asintió y se acercó a la ventana, desde donde contempló la vasta extensión del océano. Este será un largo viaje de regreso a casa. Durante el viaje, Francis y Daphne interactuarían con las tripulaciones de los acorazados, escuchando sus historias y su vida diaria en el mar. Estaban interesados en comprender las vidas de quienes servían bajo sus órdenes, un gesto que no pasó desapercibido para la tripulación. El respeto y un cierto nivel de afecto se desarrollaron naturalmente a lo largo del viaje. También recorrieron el barco, inspeccionando diversas secciones y conociendo el funcionamiento del buque. La sala de máquinas, con sus enormes turbinas y su maquinaria zumbante, resultaba especialmente intrigante para Francis, que tenía un gran interés por la mecánica. Daphne, por otro lado, se encontró en la cocina del barco, curiosa por las comidas que se preparaban para la tripulación. Incluso intentó cocinar algunos platos, para diversión de los cocineros del barco. Cada noche, se llevaba a cabo una pequeña reunión encubierta donde los miembros de la tripulación compartían sus experiencias en el mar, sus familias en casa y los puertos que habían visitado. Fue durante estas interacciones que Francis y Daphne conocieron los diversos orígenes de la tripulación, algunos habían servido durante décadas mientras que otros estaban en su viaje inaugural. Por las mañanas, los hermanos se unían a la tripulación en sus ejercicios matutinos, intentando mantenerse en forma a pesar de las limitaciones del barco. Si bien Daphne tuvo dificultades al principio, pronto lo dominó e incluso desafió a algunos miembros de la tripulación a carreras amistosas por la cubierta. A medida que pasaban los días, las barreras formales iniciales entre la realeza y la tripulación comenzaron a desvanecerse.
Francis a menudo se encontraba inmerso en discusiones sobre las últimas estrategias navales, mientras que Daphne, con su encanto, a menudo actuaba de mediadora en cualquier disputa menor entre la tripulación. 19 días después de iniciado el viaje, la flota francesa del Pacífico, según los cálculos, llegaría al puerto de Edo mañana por la mañana. Francis estaba en cubierta, con la mirada recorriendo los barcos que navegaban junto a los buques insignia. La flota francesa del Pacífico está compuesta por un acorazado, un crucero de batalla, 10 destructores, 2 buques de asalto anfibio, 5 submarinos y 3 buques auxiliares. Aunque era una vista formidable, no se compara con la flota nacional francesa en Europa, que eclipsaba el número de barcos activos que operaban en el Pacífico. La razón es simple. Una carrera armamentista naval. El único país que podía suponer una amenaza para la dominación francesa eran los rusos. Ellos fueron los que siempre reaccionaron primero, siempre adaptando lo que los franceses encargaban para sus fuerzas armadas. El espionaje industrial estaba muy extendido y, aunque el Ministerio del Interior francés logró arrestar a cientos de espías, algunos pudieron regresar a San Petersburgo y proporcionar información valiosa a su gobierno. Este constante ojo por ojo había llevado a un ritmo acelerado de innovaciones navales y a un aumento en el tamaño de las flotas. No solo en su armada sino también en su ejército y su incipiente fuerza aérea. Francis chasqueó la lengua con frustración. Sintiendo que en los próximos años o décadas se produciría nuevamente una gran guerra en el continente europeo a medida que la tensión siguiera aumentando. Hermano, entonces estás aquí, ¿eh? La voz de Daphne interrumpió el ensueño de Francis. Se giró para verla acercarse. Daphne, ¿y qué estás haciendo aquí? Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué vamos a Japón? O Tokugawa o como se llame el país. Ah, eso, bueno Daphne, verás que Francia ha estado tratando de establecer relaciones diplomáticas con Japón. Pero siempre rechazaron y faltaron el respeto a los enviados que enviamos, incluso hasta el punto de amenazar las vidas de los franceses. Eso no se puede tolerar. No se puede jugar con el imperio francés, explicó Francisco. Ya veo, entonces una expedición punitiva. La voz de Daphne, típicamente cálida y melodiosa, ahora tenía un tono escalofriante, y su comportamiento alegre habitual se disolvió en un semblante gélido e imperioso. Esto me recordó que he leído libros sobre Oriente donde se refieren a las naciones de Occidente como bárbaras, continuó, su tono mezclado con un desdén que hizo que el aire a su alrededor se volviera espeso y pesado. Bueno, hermano, la voz de Daphne bajó el tono. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para mostrarles a estas naciones orientales inferiores exactamente quiénes son los verdaderos bárbaros? 8 de julio de 1821. Kaito empezó su día temprano, como siempre. El cielo apenas empezaba a iluminarse y las aguas de la bahía de Edo estaban en calma. Su pequeño barco pesquero, junto con varios otros, ya estaba fuera, esperando una buena pesca. Hiroshi, un joven pescador en el barco de Kaito, señaló hacia el horizonte. ¿Qué es eso? Preguntó, su tono más curioso que alarmado. Kaito entrecerró los ojos y notó una sombra distante. Al principio, lo descartó, pensando que tal vez era solo una isla lejana. Pero Hiroshi persistió. Nunca había visto eso antes. Mira, hay más de ellos. Ahora más pescadores empezaron a darse cuenta. Varias sombras, cada vez más grandes, se movían por el horizonte. Al acercarse, los pescadores pudieron discernir que aquellas no eran islas sino, es un barco. Exclamó uno de los pescadores japoneses. No hay... Kaito se frotó los ojos y entrecerró los ojos nuevamente, tratando de distinguir las formas en la distancia. El tamaño de las vasijas era asombroso. Eclipsaban cualquier barco que Kaito y sus compañeros pescadores hubieran visto jamás. El pánico y el asombro se extendieron entre los pescadores cuando las siluetas de los barcos se hicieron más claras. Hay más de uno, señaló Hiroshi. El barco que se acercaba a ellos aparentemente estaba hecho de acero plateado, no tenía mástil y su estructura les resultaba desconocida. No se parecía a nada que hubieran visto jamás. Era moderno, gigantesco e intimidante. La tecnología parecía ser mucho más avanzada que cualquier cosa disponible en Japón. Los pescadores estaban asombrados pero también aterrorizados. Hay más detrás de esto, señaló otro pescador. El pánico comenzó a invadir el grupo. Estos no eran barcos mercantes. Eran buques de guerra. Esto es increíble, ¿cómo es que ese barco está flotando en el mar? Es más, ¿cómo puede navegar sin velas ni remos? Añadió otro. Esos no se parecen a ningún barco de nuestra nación, ni siquiera de los chinos.
Son completamente diferentes, comentó Kaito. Necesitamos advertir a la ciudad, dijo Hiroshi con urgencia. Estos no son buques mercantes. Podrían estar aquí por otra cosa. Debemos alertar al señor local, añadió Kaito. Espera. Mira la bandera ondeando al viento, interrumpió Hiroshi, entrecerrando los ojos para distinguir el emblema. Azul, blanco y rojo. Después de recibir muchos visitantes de Occidente, rápidamente reconocieron a dónde pertenecían esos barcos. Furansu, Japón, una nación insular, ha conocido una existencia determinada por su geografía y el espíritu indomable de su pueblo. Durante siglos, este archipiélago enclavado en el corazón de Asia ha sido un enigma. Un observador silencioso de la interacción de poderes que surgieron a su alrededor. Todo comenzó en la época de Yayoi, alrededor del año 300 AC, cuando la introducción del cultivo de arroz en campos húmedos desde Asia supuso un cambio del estilo de vida de cazadores-recolectores al de una sociedad agraria. El arroz no era solo un cultivo. Fue un catalizador que impulsó la evolución social, fomentando el desarrollo de estructuras sociales complejas y dando origen a la génesis de una sociedad jerárquica. Las estaciones pasaron y la era de Kofun vio el surgimiento de poderosos líderes de clan. Túmulos funerarios, intrincados y grandiosos, salpicaban el paisaje, atestiguando silenciosamente la opulencia y autoridad que tenían estos líderes. Luego surgió el período Asuka, donde el budismo y una estructura social más compleja marcaron un avance significativo, apuntalado por la influencia china. Sin embargo, a pesar de todos sus avances y su absorción silenciosa de influencias externas, Japón mantuvo una identidad silenciosa, una dignidad silenciosa. Cuando la emperatriz Suiko y su regente, el príncipe Shotoku, respaldaron el budismo, no sirvió simplemente como un ethos espiritual sino que fue la base para unificar una nación que, hasta entonces, estaba dividida entre clanes potentes. Durante el período Heian, la aristocracia prosperó en la ciudad de Heian-kin, la capital de la paz y la tranquilidad, la actual Kioto. El arte y la literatura florecieron, y la historia de Genji de Murasaki Shikibu dio voz a las reflexiones silenciosas y conmovedoras de una época que conoció tanto el esplendor como los ecos del inevitable declive. Los años desplegaron el tapiz de una época en la que los samuráis, famosos por su experiencia marcial y su austero código de ética, no solo protegieron sino que también gobernaron la tierra. Minamoto no Yoritomo surgió, y con él, la época del shogunato Kamakura. Japón, por primera vez, estaba bajo el gobierno de facto de un dictador militar, un shogun. Un poder silencioso, una fuerza inherente, marcaron la existencia japonesa. Incluso cuando los mongoles intentaron invasiones, los kamikazes, o vientos divinos, afirmaron la postura silenciosa pero resistente de Japón. La naturaleza, al parecer, era una aliada que susurraba las historias de una nación que no se doblegaba ante ninguna fuerza externa. El silencio no era señal de estancamiento. El período de los estados en guerra del siglo XV fue todo menos silencioso. Los señores feudales, poderosos y ambiciosos, se enfrentaron, y el archipiélago, conocido por su tranquila belleza, quedó marcado por las constantes batallas. Sin embargo, de esta agitación surgieron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, la tríada que uniría una tierra fracturada. El establecimiento del shogunato Tokugawa en 1603 trajo una era de estabilidad. Japón cerró sus puertas, eligiendo la soledad y una existencia dictada no por influencias externas sino por una adhesión inquebrantable a sus raíces. Y así existió Japón, silencioso pero potente, observando un mundo que era ajeno a su fuerza oculta. Es el año 1821. Japón, con su aislamiento autoimpuesto, seguía siendo un enigma. Una tierra de belleza cautivadora, pero una fortaleza formidable e inflexible ante los avances de Occidente. Es una nación velada por el misterio, cuyo poder silencioso y su fuerza oculta aún no han sido revelados al mundo. Occidente, liderado por una Francia resuelta, miró a esta potencia silenciosa, a esta nación cerrada, con curiosidad y hambre imperialista. Los pescadores de la bahía de Edo, ajenos a las mareas de cambio, aún no habían comprendido que las mañanas silenciosas, las aguas tranquilas y la enigmática existencia de su nación estaban al borde de una agitación. Hayato Takeyoshi, el gobernador de Uruga, era un hombre de gustos sencillos. Incluso como líder de clan, la serenidad de las horas de la mañana, una comida tranquila y el abrazo silencioso de su jardín eran placeres que consideraba por encima de todo. Estaba sentado con las piernas cruzadas, su kimono adornado con un modesto patrón de grulla. Era un estadista y llevaba el pelo afeitado desde la frente hasta la nuca.
La katana en su cintura era una extensión de su ser, usada y usada, pero mantenida meticulosamente. Hayato estaba disfrutando de un plato de arroz, verduras encurtidas a un lado y una taza de té verde. La comida fue sencilla, reflejando la sencillez que él prefería a pesar de su rango. Cada grano de arroz, cada sorbo de té era un momento de soledad antes de que los deberes del día reclamaran su atención. Hayato-sama, gritó uno de los samuráis que trabajaba debajo de él, rompiendo la serena quietud de la mañana. La mano de Hayato se detuvo a medio camino de su boca, la expresión tranquila en su rostro dio paso a una de leve molestia. No le gustaban las interrupciones, especialmente durante sus sagrados rituales matutinos. ¿Qué pasa, Mizuno? Preguntó Hayato, su voz severa pero serena. El samurái, Mizuno, estaba sin aliento, con el rostro pintado de urgencia. El protocolo, el respeto. Todo quedó momentáneamente abandonado a raíz de la apremiante noticia que trajo. Barcos extranjeros, Hayato-sama, en la bahía de Edo, informó rápidamente Mizuno. Esos bárbaros occidentales otra vez, ¿eh? ¿Cuántas veces tengo que decirles que solo se les permite comerciar en Dejima? Murmuró Hayato, la irritación apareció en sus palabras. Mizuno apenas pudo pronunciar sus siguientes palabras. Señor, estos no son buques mercantes. Son buques de guerra. Mizuno tartamudeó. Y son tan grandes que nuestros juncos los eclipsan 100 veces. ¿Hablas en serio? Mizuno, ¿no estás exagerando el tamaño? Preguntó Hayato, su voz mezclada con molestia y escepticismo. Lo juro por mi vida, Hayato-sama, nunca antes había visto algo así, insistió Mizuno. Hayato se levantó rápidamente, olvidando su desayuno. La repentina urgencia de la situación disipó la calma de la mañana. Con un movimiento rápido, aseguró su katana, listo para enfrentar cualquier amenaza que presentaran estos invasores extranjeros. Se apresuraron a llegar a la bahía de Edo, donde había comenzado a reunirse una multitud con los rostros marcados por la ansiedad y la curiosidad. La aguda mirada de Hayato se posó en los barcos extranjeros que se deslizaban lentamente sobre la superficie del agua. Sus ojos se abrieron en shock. Okami-sama, Hayato se frotó los ojos, todavía luchando por comprender la magnitud de lo que tenía delante. Los barcos eran enormes y diferentes a todo lo que jamás había atracado en las costas japonesas. ¿Son de Furansu, Hayato-sama? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Antes de que Hayato pudiera responder, algo inesperado sucedió en la cubierta de un imponente buque de guerra que lideraba la flota, aparentemente el buque insignia. Disparó sus cañones de popa, produciendo un sonido fuerte y aterrador que resonó por toda la bahía. La multitud, ya ansiosa, entró en pánico. Resultó que los cañones habían disparado balas de fogueo. No se lanzaron proyectiles reales. Sin embargo, el efecto psicológico de tal sonido y poder era claro. Los japoneses, que no estaban familiarizados con tales demostraciones de fuerza, quedaron desconcertados. Debemos informar al shogun, dijo Hayato con urgencia en su voz, volviéndose hacia Mizuno. Vete ahora. Mantendré el fuerte y enviaré nuestra propia flota al encuentro de los occidentales. Hayato-sama, ¿debemos luchar contra ellos? Con el debido respeto, no creo que podamos ganar contra un barco tan grande. Probablemente esté hecho de hierro, nuestros cañones no lo perforarían y los cohetes de fuego no lo harán. Quemarlos. Este es un protocolo que debemos seguir, respondió Hayato con firmeza. No podemos simplemente darnos por vencidos y permitir que fuerzas extranjeras traspasen nuestras aguas sin oposición. No buscamos pelea, pero tampoco nos dejaremos intimidar. Mizuno se inclinó profundamente y luego rápidamente se retiró para cumplir sus órdenes. La mirada de Hayato volvió a las siluetas premonitorias de los buques de guerra franceses. ¿Ahora, están aquí para iniciar un conflicto? Oh, es una gran recepción la que nos están mostrando, comentó Francis, con los binoculares firmes en sus manos ofreciendo una vista clara de la costa japonesa desde la cubierta del Ifns Napoleón. Juncos de guerra japoneses, probablemente alrededor de 50 o 70, navegaron hacia la formación de la flota francesa del Pacífico. Esto es de esperarse, Alteza Imperial, dijo el almirante de Richebourg. Es un protocolo de los japoneses navegar hacia cualquier barco extranjero y decirles que abandonen Edo. ¿Es eso así? Reflexionó Francis, sonriendo. ¿Estás diciendo que van a intentar decirnos que abandonemos sus aguas territoriales? Ese parecía ser el caso, Su Alteza Imperial, asintió el almirante de Richebourg. Francis soltó una carcajada. ¿Con ese barco de madera, propulsado por velas?
No puedo creer que esta nación del lejano oriente nos haya llamado bárbaros cuando su tecnología está en niveles lamentablemente primitivos en comparación con la nuestra, continuó Francisco, su voz mezclada con incredulidad y diversión. ¿Cuáles son sus órdenes, Su Alteza Imperial? Preguntó el almirante de Richebourg, con un tono cada vez más serio. La expresión alegre de Francis también se volvió seria, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Bueno, aquí tenemos dos objetivos, señores, comenzó Francisco. Lo primero es hacer que los japoneses se disculpen por la falta de respeto al enviado que enviamos para abrir el comercio. El segundo es establecer vínculos con ellos. Japón tiene una población de más de 25 millones de personas, lo que aumentaría la cuota de mercado de las exportaciones de Francia y, por lo tanto, aumenta nuestro ingreso nacional. Además, su política aislacionista los hace vulnerables. No están familiarizados con la guerra moderna. Nuestra tecnología es superior. Una demostración de fuerza debería hacerlos más receptivos a las negociaciones. Una demostración de fuerza, qué emocionante, sonrió Daphne, que también estaba en la cubierta del puente, su fachada inocente y alegre contrastaba marcadamente con la tensión en la cubierta. ¿Pero qué pasa con esas flotas de chatarra japonesas que actualmente se acercan a nosotros? Preguntó el capitán Waldeck. Francis miró a través de las ventanas de la cubierta del puente y regresó con el capitán Waldeck. En cuanto a esos barcos chatarra, bueno, no creo que representen una amenaza para nosotros, así que ¿por qué no dejar que se acerquen a nosotros y hacer que se den cuenta por sí mismos de lo inferiores que son y de que no tendrán ninguna posibilidad? Si surge un conflicto entre nuestras naciones. Nuestros barcos, después de todo, pueden recibir impactos directos de proyectiles perforantes de 406 milímetros, sus míseras balas de cañón ni siquiera dejarían una abolladura en nuestro casco, dijo Francisco con confianza. El capitán Waldeck asintió con la cabeza. La disparidad en potencia de fuego y tecnología era clara y evidente. Entendido, Su Alteza Imperial. No debemos disparar contra los juncos japoneses. 70 barcos chatarra japoneses remaron hacia la flota francesa del Pacífico. Su misión era simple y estaba claramente establecida en el protocolo. Deben indicar a los barcos occidentales que abandonen la bahía de Edo o serán atacados. Generalmente lo hacen abordando el barco occidental, pero hay un problema en ese lado. Los oficiales militares japoneses a bordo de los juncos de guerra japoneses estiraron el cuello mientras se acercaban al acorazado Infs Napoleón. Era tan alto que sería imposible abordarlo. ¿Cómo pudieron estos bárbaros construir un barco así? Y mucho menos hacerlo flotar. Solo el peso del hierro lo hundiría, observó uno de los oficiales japoneses, con incredulidad y asombro mezclados en su voz. No importa, dijo el otro oficial. Puede que haya sonado indiferente por fuera, pero está aterrorizado por dentro. Les indicamos que abandonen la bahía. Dicho esto, uno de los juncos de guerra japoneses levantó un gran cartel con palabras en francés escritas. El cartel decía: partir inmediatamente, salida inmediatamente. A bordo del Infs Napoleón, Francis entrecerró los ojos para leer el mensaje. Una leve sonrisa curvó la comisura de sus labios. Almirante, parece que saben escribir nuestro idioma, esto sería fácil para nosotros. No están tan aislados como pensábamos, señor, respondió el almirante, notando el uso de su lenguaje. Podrían haberlo aprendido de los holandeses en Dejima, añadió el capitán Waldeck, refiriéndose a la isla artificial en la bahía de Nagasaki que fue el único lugar de comercio e intercambio directo entre Japón y el mundo exterior durante el largo período de aislamiento del país. Bueno, no vamos a cumplir con sus demandas. Digan a todos los barcos de nuestra flota que permanezcan en sus posiciones. Si los japoneses intentan algo como intentar abordar, deben ser repelidos con la fuerza, ordenó Francisco. Pero esa es una tarea imposible. Un junco de guerra japonés tiene unas especificaciones medias de 20 metros de largo y 6 metros de ancho. Abordar con tales barcos el Infs Napoleón, de más de 60 metros de altura, sería insuperable, analizó el capitán Waldeck. Los japoneses también entendieron esto y no estaban preparados para una confrontación militar con una fuerza tecnológicamente superior. Su señal de partir fue más un gesto habitual que una amenaza real. Pero la flota francesa del Pacífico no hizo más que echar anclas, señal de su negativa a abandonar las aguas japonesas. Estaban allí para quedarse, al menos por el momento. Este movimiento aumentó aún más la tensión entre las dos fuerzas. Los oficiales japoneses, a bordo de sus juncos, estaban visiblemente inquietos pero igualmente reacios a retirarse.
Fue un punto muerto, una confrontación silenciosa donde las acciones, no las palabras, hablaron con más fuerza. El enfrentamiento se prolongó hasta la noche, cuando la ciudad portuaria de Uruga quedó iluminada por faroles colgados en casas y establecimientos a lo largo de la costa. Los juncos japoneses permanecieron estacionados a distancia rodeando cada buque de guerra de la flota francesa del Pacífico. Las luces del buque de guerra de la flota francesa del Pacífico estaban encendidas, iluminando las aguas a su alrededor en marcado contraste con los juncos japoneses débilmente iluminados. A la mañana siguiente, el enfrentamiento continuó. El ambiente silencioso y tenso fue roto por la llegada de un pequeño barco desde la orilla. Francisco, que estaba mirando al horizonte, contemplando la asombrosa vista de una cumbre en forma de cono cubierta de nieve que brillaba intensamente bajo los rayos del sol, centró su atención en el pequeño barco. Era el monte Fuji, una vista que antes solo había visto en pinturas, pero la llegada del barco lo devolvió a la apremiante realidad. Parece que los japoneses están enviando un enviado, Su Alteza Imperial, dijo el capitán Waldeck. Bueno, es el momento perfecto. Estaba planeando enviar un enviado a la costa para conseguir una audiencia con los funcionarios gubernamentales de más alto rango de Japón. Parece que no tengo que hacerlo porque su gobierno se nos adelantó. ¿Qué cree que dirán, señor? Preguntó el capitán Waldeck. Es obvia la razón por la que estamos en sus aguas territoriales y por la que no cumplimos con sus demandas de abandonar la bahía, dijo Francisco. Prepárense para levantarlos, los encontraré en las habitaciones del almirante. La habitación serviría perfectamente como lugar de reunión. A medida que el pequeño barco se acercaba, se bajó una grúa para subir al enviado japonés a bordo del Ifus Napoleón. El enviado japonés, un hombre de apariencia estoica, vestido con un traje tradicional japonés, recorrió la cubierta del acorazado Ifus. Lo primero que notó fueron los cañones. Sus 4 cañones cilíndricos eran enormes y la montura era más alta que sus fuertes. La cubierta estaba meticulosamente organizada, con cada equipo y cada miembro de la tripulación en sus lugares designados, exudando un aire de disciplina y orden. Los ojos del enviado japonés continuaron vagando, observando el marcado contraste entre las capacidades navales tradicionales, aunque obsoletas, de su país y la maravilla tecnológica que ahora se encontraba. El metal bajo sus pies se sentía sólido como si la plataforma estuviera hecha de acero. Esto no era solo un barco. Era una fortaleza flotante, una manifestación del avance tecnológico y militar de Occidente. El almirante de Richebourg observó al enviado con mirada mesurada, notando el destello de asombro y temor que atravesó los ojos del hombre. Era consciente del impacto psicológico que el Ifus Napoleón y el resto de la flota tenían en sus homólogos japoneses. Era una ventaja que pretendía utilizar al máximo. Se inclinó hacia su lado, donde estaba un intérprete de la dinastía Qing, específicamente de Cantón. Su nombre es Li Wei, un hombre de pequeña estatura, que viste un anfu tradicional, indicativo de su origen chino. Como todos los hombres chinos, tienen un peinado llamado queue, o lo que los occidentales llaman coleta, con la parte delantera de la cabeza afeitada y una larga trenza en la parte posterior, según el código capilar de la dinastía Qing. Li Wei, quiero que les diga a estos caballeros que soy almirante de la flota francesa del Pacífico y deseo saber si es un funcionario de suficiente estatura y autoridad con el que podemos hablar. Li Wei habla francés y japonés con fluidez, por lo que sería un trabajo fácil para él. Li Wei asintió, dirigió su atención al enviado japonés y habló en japonés, transmitiendo el mensaje del almirante de Richebourg de forma clara y respetuosa. El enviado escuchó atentamente, sus ojos de vez en cuando se dirigían al almirante antes de regresar a Li Wei. Soy Hayato Takeyoshi, el gobernador de Uruga, respondió formalmente el representante japonés en su idioma nativo. Se presentó como Hayato Takeyoshi, el gobernador de Uruga, dijo Li Wei al almirante y a Francis después de traducir rápidamente las palabras del gobernador. Está bien, él es un gobernador, pero lo que quiero preguntar es si esta persona frente a mí tiene un vínculo directo con el shogun, quien hemos aprendido que es la figura más poderosa de Japón. El almirante de Richebourg interrogó a Li Wei, buscando aclaraciones sobre la autoridad del gobernador Takeyoshi y su posición dentro de la estructura de poder japonesa. Li Wei transmitió la pregunta y Takeyoshi respondió. Tengo la autoridad para comunicarme directamente con el shogun y representar sus intereses en asuntos exteriores. Li Wei tradujo esto al almirante y a Francis. El almirante asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Está bien, dígales que los estamos escoltando a los cuarteles del almirante donde lo espera el hijo del gran emperador Napoleón Bonaparte, instruyó el almirante de Richebourg a Li Wei.
Mientras se traducían las palabras, los ojos de Takeyoshi mostraron una reacción sutil, marcando la revelación de la presencia del príncipe francés. Luego, las dos partes se dirigieron a los cuarteles del almirante. Mientras tanto, en el cuartel del almirante, Daphne estaba en el sofá, acostada en él con la parte delantera del cuerpo presionada contra los cojines, luciendo aburrida. Sus piernas se curvaron y su mirada se fijó en su hermano, Francis. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer aquí en Edo? No me digas que vamos a mantener este ruido de sables durante más de una semana o el peor mes. Necesitamos regresar a París antes del cumpleaños de nuestro padre. No se preocupen, no vamos a quedarnos aquí por mucho tiempo porque tenemos un enviado japonés que se dirige hacia nosotros ahora mismo mientras hablamos, dijo Francisco con voz tranquilizadora. Hablando del enviado japonés, el gobernador de Uruga, Hayato, y sus cortesanos estaban siendo conducidos por los pasillos del Ifns Napoleón. El interior del acorazado no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los pasillos eran estrechos pero estaban diseñados de manera eficiente, iluminados por luces brillantes que hacían visible cada detalle. Las paredes y los techos, hechos de paneles de acero meticulosamente unidos, mostraban la ingeniería y la artesanía superiores de Occidente. Mientras caminaban, los ojos del grupo se vieron atraídos por la intrincada red de tuberías que recorrían el techo y las paredes, marcadas con inscripciones indescifrables para ellos. Era evidente que cada elemento del diseño del barco tenía un propósito, destinado a optimizar el rendimiento y la utilidad. La delegación japonesa quedó visiblemente afectada por lo que vieron. Cada característica del interior del acorazado subrayó las deficiencias tecnológicas del país. Cada paso que daban, cada nuevo detalle que observaban, ampliaba la brecha palpable entre las capacidades navales de su nación y las de las potencias occidentales. El gobernador Hayato guardó silencio y su rostro revelaba una mezcla de asombro y preocupación. Las implicaciones de esta disparidad tecnológica no le pasaron desapercibidas. Su país, con sus tradiciones profundamente arraigadas y su estimada clase guerrera, no estaba preparado para enfrentarse al poder militar encapsulado en el gigante de acero en el que ahora se encontraban a bordo. Si Japón declarara la guerra a un país con barcos y cañones tan enormes, seguramente perdería. Y no hay duda al respecto. Al llegar a los aposentos del almirante, el almirante de Richebourg dio un paso adelante y se paró frente a la puerta. Llamó suavemente, anunciando su llegada a Francisco. Adelante, respondió Francisco. El almirante abrió la puerta y la delegación japonesa fue invitada a entrar. El interior de los aposentos contrastaba marcadamente con la austeridad mecánica del resto del barco. Fue amueblada y decorada para brindar comodidad y un toque de lujo. El gobernador Hayato y sus ayudantes, todavía aturdidos por el impacto de la avanzada ingeniería del barco, se enfrentaban ahora a la sofisticación y la opulencia que adornaban estos aposentos. Sentado detrás del escritorio había un hombre occidental de unos 20 y tantos años. Viste un uniforme naval blanco con alfileres e insignias prendidas en el pecho. No hay duda, es el hijo del emperador de Francia. No estaba solo, había una joven hermosa en una caja fuerte que rápidamente se puso de pie e hizo una reverencia a la delegación japonesa cuando entraron a la habitación. Francis se levantó de su asiento, con una sonrisa cortés en su rostro, y extendió su mano hacia el gobernador Hayato. El protocolo era un poco extraño para los japoneses, pero Hayato, consciente de las costumbres occidentales, correspondió el gesto. Soy Francisco Bonaparte, hijo del emperador de Francia, virreinato de Nueva Francia. Bienvenido al buque insignia de la flota francesa del Pacífico Ifns Napoleón. Allí de pie está mi hermana pequeña, Daphne Bonaparte. Li Wei tradujo rápidamente las palabras de Francisco. Hayato, absorbiendo la introducción, se inclinó profundamente, demostrando la costumbre japonesa de respeto. El contraste entre las tradiciones occidental y oriental era tan distinto como el entorno del que procedía cada partido. Vamos a empezar. La próxima reunión era crucial para Francisco. Había viajado a Japón con un propósito que se había guardado para sí mismo. Por encima de todo, deseaba la gloria y sabía que para conseguirla necesitaría realizar hazañas que dejarían una huella indeleble en la historia. ¿Y qué podría ser más trascendental que introducir a Japón en el mundo occidental? Durante años, Japón había seguido la política Sakoku, aislándose de la influencia y el comercio extranjeros. Su decidido aislacionismo mantuvo a la nación arraigada en tradiciones milenarias, sin ser perturbada por el cambiante mundo exterior. Pero Francisco estaba decidido a cambiar eso.
Durante los últimos 200 años, potencias occidentales como Francia, Gran Bretaña y Rusia habían intentado, sin éxito, penetrar el escudo aislacionista de Japón. Los intentos de diplomacia habían sido rechazados. La estoica negativa de Japón a comprometerse con el mundo exterior fue férrea. Pero Francisco creía que esta vez podría ser diferente. Armado con el poder militar combinado y el avance tecnológico de Occidente, encarnados en el Infus Napoleón y su flota, sintió que el equilibrio de poder había cambiado. Francisco, ahora de cara al gobernador de Uruga, inició el encuentro. En primer lugar, me gustaría agradecerles por reunirse voluntariamente con nosotros a pesar de nuestra repentina aparición. Sé que la vista de nuestra flota es impactante para muchos, pero creo que es nuestra manera de anunciar nuestra presencia. Durante los últimos 200 años, se han contado historias de naciones occidentales que intentaron establecer relaciones con Japón solo para ser rechazadas. Quiero que sea diferente, quiero que esta vez Japón se abra a Francia porque si lo haces, disfrutarás de los lujos que nosotros tenemos en Occidente. Después de decir esto, Li Wei tradujo rápidamente las palabras de Francisco al japonés para el gobernador Takeyoshi y sus asistentes. La sala quedó en silencio por un momento después de la traducción, mientras la delegación japonesa absorbía las palabras de Francisco. El gobernador Takeyoshi, con una conducta serena, se tomó un momento para considerar su respuesta. Este era un territorio inexplorado para Japón, una nación que había mantenido firmemente su aislamiento durante siglos. La presencia de la flota occidental, una muestra innegable de poder y superioridad tecnológica, señaló la necesidad de una deliberación cuidadosa. Pero el shogunato ya había tomado su decisión. Eso es repeler a Occidente. Por supuesto, esas decisiones fueron tomadas por decisión colectiva de los consejos que no habían visto la flota de la Armada francesa. Creían que se trataba de un velero más del oeste. Aprecio sus palabras, señor Bonaparte, comenzó el gobernador Takeyoshi, cuya respuesta fue traducida al francés por Li Wei. Y se nota su respeto por nuestras costumbres y soberanía. Pero desafortunadamente, el protocolo es el protocolo. Su flota debería partir y dirigirse a Nagasaki, ya que ese era el puerto designado para todo contacto con el extranjero. Li Wei tradujo sus palabras japonesas al francés y Francisco quedó visiblemente descontento. Verás, hace 2 años, enviamos un enviado aquí en un velero tradicional para negociar el comercio. Pero fueron expulsados y no fueron bien recibidos. ¿Sabes lo que nos dijeron esos enviados? No los tomaron en serio y fueron menospreciados. Les dijeron lo mismo. Abandonen Edo y vayan a Nagasaki. El ciclo se repite una y otra vez, pero ese ciclo tiene que detenerse. Así que no iremos a ninguna parte, señor Takeyoshi, hasta que se cumpla nuestro objetivo. El primero es que Japón se disculpe con el enviado y el segundo es abrir el país al comercio. Si no se cumplen, me temo que tendremos que tomar medidas drásticas. El gobernador Takeyoshi se puso rígido ante las severas palabras de Francisco. Li Wei, atrapado en el medio, mantuvo su aplomo profesional y tradujo el amenazante ultimátum al japonés. Al escuchar las palabras traducidas, Takeyoshi se movió en su asiento. Escaneó el rostro del hijo del emperador y había una seriedad en los ojos de Francisco que no podía ignorar. La silenciosa amenaza llevaba el peso de toda la armada francesa, anclada siniestramente en la bahía. Señor Bonaparte. Usted, interrumpió Francisco mientras llamaba al intérprete. ¿Cómo se refiere a mí? Señor Bonaparte. Li Wei asintió en señal de confirmación y Francis se sintió irrespetado. Es hijo del gran emperador Napoleón Bonaparte y ha logrado logros en su vida que no son superados por los suyos. Ser llamado con ese título señor es una afrenta, especialmente viniendo de un país atrasado como Japón. La paciencia de Francisco, ya escasa, empezó a agotarse. Antes de que dé su respuesta, señor, necesito saber cómo se dirige al hijo del emperador o al hijo del shogun. Preguntó Francis, tratando de trazar un paralelo para resaltar su punto. El gobernador Takeyoshi respondió. En nuestra tierra, nos dirigimos a ellos con títulos que indican su estatura y posición. Por ejemplo, al hijo del shogun se le llamaría Oji-sama. Li Wei le explicó la palabra Oji-sama a Francis y supo que Oji-sama se traduce como su alteza. En ese caso, deberías llamarme así, porque no soy un señor cualquiera. Díselo, dijo Francis. Li Wei se inclinó levemente y tradujo las palabras de Francis. La habitación estaba en silencio excepto por los suaves susurros de las traducciones de Li Wei. La mirada severa de Francis permaneció fija en el gobernador Takeyoshi y Takeyoshi inclinó levemente la cabeza, como si reconociera su error.
Pido disculpas si he causado alguna ofensa, Alteza, dijo el gobernador Takeyoshi, reconociendo el rango del príncipe francés por primera vez. Francisco asintió. Agradezco su comprensión, gobernador. Ahora, procedamos a los asuntos que nos ocupan. Eso es corregir nuestros dos objetivos y creo que no tengo que repetirlo otra vez. Así que esos no estaban previstos en la fecha límite dada. ¿Sabes lo que pasará? Takeyoshi sabe lo que va a pasar. Un conflicto con la flota francesa del Pacífico. Y si llega el caso, déjame darte algo, añadió Francis mientras movía el dedo. Una persona entró en la habitación y le entregó a Francis una caja. Luego, Francisco entregó la caja al gobernador Takeyoshi. El gobernador, cauteloso pero curioso, la abrió. Dentro había una tela blanca doblada y un trozo de papel. ¿Qué es esto? Preguntó. Eso se llama bandera blanca. Si nuestras dos naciones fueran conducidas a un conflicto inevitable, les aseguro que los franceses destruirán sus fuerzas, comenzando por sus juncos que rodean nuestro barco y la costa. Simplemente ondeen esa bandera. Para informarnos que os rendís, porque si no lo hacéis, lo tomaremos como una señal de resistencia, y nuestras fuerzas seguirán atacando vuestras defensas hasta que no quede nada, dijo Francisco con voz fría y natural. Hecho. Las manos del gobernador Takeyoshi apretaron la bandera blanca, la gravedad de la situación se apoderó de él. Él también estaba frustrado por la arrogancia del príncipe, pero tenía el poder para respaldarla. Los débiles no tienen más remedio que someterse a los fuertes. ¿Qué pasa con esta carta? Preguntó Takeyoshi, agarrando el papel. Esa es una misiva que escribí personalmente al emperador de Japón, dijo Francisco. Es solo para que él lo lea. Entrégaselo. Takeyoshi suspiró. Bien. 5 horas después del ultimátum. Dentro de una gran cámara del castillo de Edo, había una larga mesa de madera, alrededor de la cual se sentaban los principales asesores del shogun, los influyentes daimyo y los miembros de alto rango del Roju. A la cabecera de la mesa estaba el shogun Tokugawa Yenari, quien miró severamente al gobernador de Uruga, Takeyoshi. Entonces, ¿qué mensaje trae? Gobernador Takeyoshi. Daimyo Matsuda, de una provincia del sur, habló, lo que provocó que Takeyoshi hablara. Los franceses han dado un ultimátum a nuestro país. Abrimos nuestros puertos o nos enfrentamos a la guerra con ellos. Incluso nos han dado una bandera blanca como señal de rendición, en caso de que decidamos desafiarlos y caer, informó Takeyoshi, su voz baja y uniforme, a pesar de la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Un silencio palpable envolvió la habitación. La audacia de los franceses, su flagrante falta de respeto a las tradiciones centenarias de Japón, fue una afrenta que hirió las almas orgullosas de todos los presentes. El aire se volvió pesado con una mezcla de incredulidad, ira y aprensión. Daimyo Sato, un señor influyente conocido por su temperamento feroz, golpeó la mesa con la mano. Estos bárbaros insolentes. Navegan por nuestros mares sagrados y lanzan amenazas como si fuéramos una nación sumisa. ¿No conocen el honor y el poder del Japón? Las palabras de Sato fueron alimentadas por su indignación. ¿Quiénes se creen que son? Otro daimyo de los territorios del norte se burló. Esos bárbaros no pueden simplemente navegar hacia nuestras aguas y dictar condiciones. Es absurdo. Perdón por mi interrupción, si puedo compartir unas palabras con todos ustedes, interrumpió Takeyoshi y el shogun le dio un gesto de aprobación. Di lo que piensas. Estoy seguro de que todos los presentes en este consejo nunca han visto el barco que trajeron los franceses. No es un velero común y corriente con mástil y velas. Es diferente. ¿Qué quieres decir con diferente? Takeyoshi hizo una pausa por un momento para elegir sus palabras con cuidado. El barco está hecho de hierro y propulsado por vapor. Los cañones que lleva son más grandes y avanzados que cualquier cosa que hayamos encontrado. Necesitamos considerar esto en nuestra respuesta. Creo que los estás sobreestimando, Takeyoshi, no los estoy sobreestimando. Puedes verlo por ti mismo, la armada francesa no debe ser subestimada. Están avanzados, y si deciden usar la fuerza, estaremos en el lado receptor de algo que tal vez no estar preparado, enfatizó Takeyoshi, con un toque de frustración en su voz por la destitución del consejo. Con el debido respeto, gobernador, replicó Daimyo Sato, hemos enfrentado amenazas extranjeras antes. No nos doblegaremos por miedo. Pero esto es diferente, Sato, respondió Hiroshi, poniéndose del lado de Takeyoshi. No nos hemos enfrentado a una tecnología como esta. Si estalla la guerra, no será solo una batalla de soldados y espadas.
Estamos hablando de una batalla de tecnología, algo que tal vez no estemos preparados para afrontar. El shogun Tokugawa Ienaru escuchó atentamente cada punto planteado. La ira y el deseo de defender el honor de Japón eran justificables, pero la cruda realidad de su desventaja tecnológica era algo que no podía ignorarse, si es que existía tal cosa. Que los franceses nos dieran un instrumento de rendición demostró su audacia y confianza en que pueden vencernos en la guerra, dijo Tokugawa. Esto es una afrenta y solo estamos especulando sobre sus capacidades. Nos han faltado el respeto y no lo dejaré pasar. Sus palabras resuenan en cada alma en esta sala, mi señor, habló el daimyo Matsuda, su voz haciendo eco de los sentimientos de la reunión. Pero debemos buscar claridad. ¿Estamos, bajo su liderazgo, preparándonos para la guerra? El shogun Tokugawa Ienaru miró alrededor de la habitación. Cada par de ojos estaban llenos de ira, querían venganza por haber pisoteado su dignidad. El shogun se aclaró la garganta. Somos una nación de guerreros, comenzó el shogun Tokugawa, nacida del espíritu de los samuráis. Nuestros antepasados no se doblegaron ante las amenazas, y nosotros tampoco lo haremos. Nos prepararemos para la guerra, declaró el shogun. Esto provocó reacciones encontradas por parte del consejo. Algunos, como Daimyo Sato, se sintieron satisfechos. Su honor no sería sacrificado. Otros, conscientes de las advertencias de Takeyoshi, sintieron una oleada de aprensión. Así que ahí tiene su respuesta, gobernador Takeyoshi, a los franceses. Infórmeles inmediatamente y haré que mi consejo de guerra se prepare para lo inevitable, dirigió el shogun, con voz firme, haciéndose eco de la finalidad de su decisión. Takeyoshi se inclinó profundamente. Oh, mi señor, hay algo que casi me he olvidado de compartir contigo. Oh. ¿Qué pasa? Reflexionó el shogun Tokugawa, despertado su interés. El hijo del emperador de Francia, Francisco Bonaparte, escribió una carta al emperador Ningún. Es solo para sus ojos. ¿Deberíamos entregársela o ignorarla dadas las circunstancias? Takeyoshi levantó el sobresellado para que todos lo vieran. El sello de cera de la familia real francesa era inconfundible. La sala volvió a quedar en silencio, cada individuo considerando las implicaciones de esta carta. La correspondencia del hijo del emperador de Francia al emperador japonés no era algo que debiera tomarse a la ligera. El shogun fue el primero en romper el silencio. Entrégaselo al emperador. No es que él pueda hacer algo al respecto. Es simplemente una figura ceremonial y nosotros tomamos las decisiones. ¿Por qué no leer la carta primero antes de entregársela al emperador? Preguntó uno de los daimyo. Es solo para los ojos del emperador, respondió Takeyoshi con firmeza, aunque él también sentía curiosidad por el contenido. No somos bárbaros como Occidente. Haré que alguien lo entregue en Kioto. No puedo entregarlo personalmente porque tengo que informar a los franceses de nuestra decisión, dijo el gobernador Takeyoshi. El shogun asintió levemente, indicando su acuerdo. A las 6 de la tarde, el cielo comienza a oscurecerse, marcando la transición del atardecer a la noche. Takeyoshi llegó al buque insignia de la flota francesa del Pacífico, el Ignus Napoleón, donde el capitán Waldeck lo escoltó rápidamente hasta los aposentos del almirante, donde Francis lo esperaba. Entonces, ¿cuál es la decisión de su gobierno? Francisco simplemente le pidió a Li Wei que lo tradujera al japonés. Desafortunadamente, el shogunato no accedió a tus demandas, respondió Takeyoshi con firmeza. Li Wei tradujo las palabras de Takeyoshi a Francis, quien escuchó atentamente. Siguió un breve silencio, lleno del reconocimiento tácito del conflicto inminente. Ya veo, respondió Francisco después de que Li Wei tradujera sus palabras al japonés. Entonces, como no queremos salir de la bahía de Edo sin que se cumpla nuestro objetivo, y usted quiere que nos vayamos, eso nos coloca en una posición comprometida. Gracias por informarme, gobernador Takeyoshi. Puede irse ahora. Takeyoshi hizo una reverencia antes de salir de los aposentos del almirante. Almirante, llamó Francisco y el almirante de Richebourg dio un paso adelante. Sí, Su Alteza Imperial. Preparen nuestra flota para una guerra, dijo Francisco. Las 8 de la tarde. 9 de julio de 1821. Francis estaba solo en su habitación, estudiando el mapa histórico de Edo con intenso escrutinio. Era el mapa más reciente disponible, pero Francisco era muy consciente de sus limitaciones y su contenido obsoleto. Había ordenado a un hidroavión que realizara un reconocimiento aéreo para capturar imágenes actualizadas de Edo, con el objetivo de identificar y apuntar a infraestructuras clave que, si fueran impactadas, paralizarían la ciudad.
Hasta que el hidroavión completara su misión, tuvo que conformarse con los recursos obsoletos que tenía a su disposición. El mapa estaba extendido sobre la mesa, sujeto por pisapapeles de latón en cada esquina. La mirada de Francis vagó sobre las intrincadas líneas y anotaciones, su mente trabajando rigurosamente para construir una imagen mental del diseño de la ciudad y las estructuras de defensa clave. Examinó los distintos distritos de Edo, la ubicación de los muros del castillo y los fosos, y la distribución de las residencias samuráis. Cada elemento era una pieza del rompecabezas, que encajaba para formar una visión integral de las defensas de la ciudad. Francisco tomó notas, marcando objetivos potenciales y debilidades en la defensa de Edo. Estudió los contornos topográficos del terreno y observó cómo las barreras naturales, como montañas y ríos, podían utilizarse a su favor o presentar obstáculos para sus fuerzas. Observó la ubicación de las residencias, templos y otras estructuras importantes de los daimios. El patrón de las calles, los callejones estrechos y los espacios abiertos. Cada uno podría tener un propósito estratégico. En una guerra que potencialmente podría involucrar tanto a fuerzas terrestres como a artillería, comprender el diseño urbano era fundamental. Francisco era un hombre de ciencia y estrategia. Si bien se respetaban el honor y las tradiciones profundamente arraigadas en la cultura japonesa, él entendía que la victoria en la guerra estaba arraigada en la aplicación práctica de la tecnología, la estrategia y la inteligencia, tal como lo demostró su padre durante sus campañas en la Primera, Segunda y Tercera Guerras de Coalición. La integración de la estrategia militar tradicional con la tecnología avanzada definió la esencia de la guerra moderna, y Francisco pretendía aprovechar todos los recursos disponibles. Mientras reflexionaba sobre las características geográficas y la estructura urbana de Edo, alguien llamó a la puerta. Francis levantó la mirada del mapa y sus pensamientos se vieron momentáneamente interrumpidos. Ingresar. La puerta se abrió lentamente y una figura entró en la habitación. Era Daphne, su hermana pequeña. Francis suspiró, pensando que era el almirante de Richebourg o el capitán Waldeck. Hermano, escuché del almirante de Richebourg que usted va a la guerra con Japón. ¿No deberíamos informar a París de este acontecimiento? No importa, dijo Francisco. Estoy seguro de que mi padre entendería lo que estoy haciendo. Estamos haciendo esto por el bien de Francia. El mercado futuro está en Asia, ya que tienen una gran población, mayor que toda Europa combinada. Además, va a terminar en un día. Los japoneses reconocerían la brecha en tecnología y poder militar y se rendirían. Daphne miró el mapa sobre la mesa. ¿No estás tomando todo demasiado rápido? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Francis, inclinando la cabeza hacia un lado. Sé que tú y tu hermano Tristán están compitiendo por quién es el mejor hijo de nuestro padre. Lo último que escuché es que se estaba dirigiendo a la dinastía Qin y aboliendo la política comercial que impusieron los chinos. Creo que es el sistema de Cantón. Francis se reclinó y su silla crujió bajo el cambio de peso. La astucia de Daphne era una característica constante, a veces desconcertante, suya. Tenía una asombrosa habilidad para atravesar el barniz de los procedimientos externos y tocar las corrientes subyacentes. Su rivalidad con Tristán era un asunto tácito, enterrado bajo la grandeza de su linaje familiar y las exigencias de sus ambiciones imperiales. Sí, el sistema Cantón, respondió Francis secamente, entrecerrando ligeramente los ojos. Pero lo que Tristán está emprendiendo en China tiene poco que ver con nuestras acciones aquí en Japón. Los contextos son dispares, Daphne. Pero para mí, la dinastía Qin es mejor que Japón. Es rica y tiene una población mayor. Es cierto, y por eso también tengo la vista puesta en China. Oh, no me digas que vamos a hacer una parada en China. Llegaremos tarde a París, dijo Daphne preocupada. Francis se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No, no creo que Tristán haga tal movimiento cuando se acerca la reunión. Pero sí, tengo que ser el primero en llegar a China, no Tristán. Daphne se rió. ¿De qué te ríes? Preguntó Francis suavemente. Porque es gracioso verte tan preocupada por tu hermano pequeño, respondió Daphne con una sonrisa. Francis levantó una ceja pero no respondió. El silencio, aunque breve, permitió que se calmara el peso de las declaraciones anteriores de Daphne. Tristán es un rival formidable. Puede que sea 7 años mayor que Tristán, pero poseía un intelecto que rivalizaba con el suyo. Todavía recordaba las palabras que le dijo. Eres el príncipe heredero del imperio de Francia solo porque naciste primero. Imagínate que si yo hubiera nacido primero, nuestra situación habría sido al revés.
Desde ese día, Francisco juró que demostraría que Tristán estaba equivocado, que su derecho al trono y su futuro reinado no eran meros accidentes de nacimiento, sino que eran merecidos y ganados. Cada conquista, cada negociación exitosa y la expansión del territorio y la influencia franceses bajo su mando fueron testimonios de su capacidad. Tienes que dejarme sola por un tiempo, Daphne. Quédate en tu habitación y haz lo que quieras. Terminaré con esto en un día y después de que hayamos firmado el tratado con Japón, nos iremos inmediatamente. Entonces hay un trato. Daphne dejó escapar una breve carcajada y luego agregó. Pero recuerda no quedar demasiado atrapado en esta carrera con Tristán. Padre no querría que sus hijos pelearan entre sí, metafóricamente o de otra manera. Han pasado otras 3 horas y Francis está en la cubierta del puente del Ifus Napoleón. Estaba parado frente a una mesa, donde yacía la última imagen aérea de los hidroaviones, ofreciendo un diseño más actual y detallado de Edo en comparación con el mapa histórico que había estado examinando antes. Hubo poca o ninguna diferencia, lo que sugiere que la ciudad está estancada. Alrededor de la mesa estaban de pie el capitán Waldeck y el almirante de Richebourg. Informe, ordenó Francis. Los japoneses están fortificando sus posiciones a lo largo de la costa, comenzó el capitán Waldeck. Se están movilizando juncos y samuráis japoneses. También cuentan con personal del tamaño de una división armado con mosquetes centenarios. Sus fuerzas son lamentables y una sola salva de nuestra flota destruiría la ciudad. No solo destruir, sino quemar, dijo el almirante de Richebourg. Las casas son de madera y están una al lado de la otra, un escenario perfecto para un infierno. ¿Me malinterpretaron, caballeros? No deseo arrasar o quemar las ciudades por completo. Eso lograría el efecto opuesto deseado de lo que queremos de Japón. Recuerden nuestros objetivos, abrir Japón al comercio. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hundir todos los juncos japoneses alrededor de nuestra flota, y una sola salva del Ifus Napoleón en sus costas. Eso debería asustarlos bastante. Después de hundir todos sus buques de guerra, le encargaremos a nuestro buque de asalto anfibio que envíe un equipo a tierra. Para asegurar una zona de aterrizaje. Avanzaremos tierra adentro hasta llegar a este lugar y Francis hizo una pausa mientras presionaba el mapa con el dedo. ¿Qué es eso? Preguntó el capitán Waldeck. Ese es el castillo de Edo, reveló Francis. Alberga al shogun, que es el gobernante de facto de Japón. Al capturar el castillo de Edo, obtenemos control sobre el shogun y, efectivamente, sobre Japón. Comenzaremos la operación mañana por la mañana a las 7 en punto. Eso sería todo. 10 de julio de 1821, a las 7 de la mañana. Sin previo aviso, la plácida mañana fue sacudida por el atronador rugido de los cañones. Los elegantes destructores de la flota francesa del Pacífico comenzaron su asalto. Sus andanadas precisas apuntaron a los barcos chatarra japoneses que rodeaban su formación. Cada bala de cañón que encontraba su objetivo lanzaba astillas volando, desgarrando la madera milenaria de los juncos con una fuerza devastadora. Desde la costa, los civiles desprevenidos se despertaron sobresaltados y sus casas temblaron con la reverberación del fuego de los cañones. El pánico se extendió como la pólvora. Los franceses están atacando. A las armas. Gritó un oficial militar, su uniforme samurái ondeando mientras corría hacia las defensas costeras. Los samuráis se vieron ahora empujados a una nueva era de guerra. Se apresuraron, manejando sus anticuados cañones y agarrando sus viejos mosquetes. Los franceses, sin esperar respuesta, desataron su siguiente arma. El rápido entrecortado del fuego de las ametralladoras resonó por toda la bahía. Los juncos japoneses, incapaces de resistir tal potencia de fuego, fueron destrozados sistemáticamente, sin que sus estructuras de madera ofrecieran resistencia. En las costas, las defensas japonesas realizaron un valiente esfuerzo. Se dispararon balas de cañón contra la flota francesa, pero sus cañones simplemente rebotaron en la estructura de acero de los barcos franceses. La torreta principal del Ifus Napoleón, los cañones de 406 mm calibre 50, giraban lentamente, apuntando a los fuertes defensivos en las costas de la bahía de Edo. Se centró en su objetivo y desató una sola andanada. En el momento en que se dispararon los enormes cañones, la atmósfera fue atravesada por un sonido tan ensordecedor que parecía como si el mismo cielo se partiera en pedazos. La onda de choque de la explosión se extendió hacia afuera, causando que el agua alrededor del acorazado se agitara violentamente. En la costa japonesa, tanto los soldados como los samuráis se taparon instintivamente las manos con las manos, tratando de protegerse del abrumador ataque sónico.
Incluso aquellos que habían estado en el fragor de la batalla durante años nunca habían experimentado un rugido tan atronador. Los segundos parecieron una eternidad mientras esperaban que los proyectiles encontraran su objetivo. Y entonces, con un destello cegador, los fuertes defensivos que habían sido guardianes de la bahía de Edo durante generaciones quedaron envueltos en explosiones. El suelo tembló y una onda de choque recorrió la tierra. Los edificios temblaron y la misma tierra bajo los pies de los defensores japoneses pareció moverse como si estuvieran atrapados en las garras de un terremoto. El polvo y el humo se elevaron hacia el cielo, oscureciendo las secuelas de la devastación. Aún no estaba hecho, los cruceros de batalla de la flota francesa del Pacífico dispararon sus secundarios mientras los destructores disparaban sus principales. Su objetivo era neutralizar la defensa costera de la bahía de Edo, asegurando que sus fuerzas de desembarco enfrentaran una resistencia mínima. Las defensas costeras japonesas, que ya se tambaleaban por el asalto inicial, se vieron aún más golpeadas por el implacable bombardeo. Los cañones secundarios de los cruceros de batalla franceses, aunque de menor calibre que los cañones principales del Ifus Napoleón, aún tenían una potencia significativa. Su capacidad de fuego rápido significaba que podían mantener una cadencia de fuego continua, lanzando proyectiles sobre las posiciones japonesas. Los destructores, ágiles, se acercaron a la costa y dispararon sus cañones principales contra estructuras defensivas clave. Su atención se centró en cualquier posición de artillería restante que pudiera representar una amenaza para las fuerzas de desembarco francesas. Los soldados japoneses y samuráis intentaron desesperadamente devolver el fuego, pero la abrumadora potencia de fuego de la flota francesa les dejó poco espacio para maniobrar. Muchos de sus cañones, algunos de los cuales databan de siglos atrás, simplemente no estaban a la altura de la tarea de defenderse de una fuerza naval moderna. Aquellos que podían disparar fueron rápidamente atacados y neutralizados. «Es inútil», gritó uno de los oficiales. Sus cañones eran ineficaces contra sus barcos, y el hecho de que estuvieran siendo derrotados sin que una sola infantería francesa desembarcara en sus costas les recordó la enorme brecha entre las dos naciones. Sin embargo, el pueblo japonés no se rendirá sin luchar. Está arraigado en sus mentes que rendirse no es una opción y que su honor y orgullo no se lo permitirían. Francisco observó la batalla desde la cubierta del puente del Ifus Napoleón. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios mientras exploraba la ciudad costera de Japón con unos binoculares. Casas en llamas, civiles enloquecidos y fuerzas japonesas en desorden estaban todos dentro de su visión. Todas las defensas costeras japonesas han sido neutralizadas, informó el almirante de Richebourg. Podemos pasar a la segunda fase de la operación. Francis miró la hora en su reloj de pulsera y vio que habían pasado 15 minutos desde que se disparó el primer tiro. No esperaba que fuera tan rápido. Francis dejó escapar una breve risa. Muy bien, comiencen las operaciones de aterrizaje. Sí, Su Alteza Imperial. El almirante de Richebourg inclinó la cabeza con reverencia antes de transmitir las órdenes al barco de asalto anfibio que estaba en espera para desplegar tropas. Se desplegaron las lanchas de desembarco, 10 para ser exactos. Cada uno de ellos llevaba 50 soldados. Cuando las lanchas de desembarco comenzaron a acercarse a las costas, los defensores japoneses se reagruparon y se prepararon para una defensa terrestre. A pesar del intenso bombardeo naval, su espíritu permaneció imperturbable. Civiles y samuráis comenzaron a levantar barricadas improvisadas. La infantería francesa, equipada con cerrojo repetido, inició su marcha hacia el centro de la ciudad. Su objetivo era claro: capturar puntos estratégicos clave y establecer una fortaleza en la zona. En las calles, las fuerzas japonesas formaron una línea de defensa. Si un solo extranjero cruza la calle, le dispararán. Y ese momento ocurrió cuando 4 tropas francesas salieron a la calle. La línea japonesa, formada por 30 mosqueteros, les apuntó con sus mosquetes. Esperaron a que se acercaran al campo de tiro efectivo de los mosquetes. Pero, la sangre salpicada sobre uno de los mosqueteros japoneses en una línea hizo que su cabeza explotara cuando una bala lo alcanzó. Llamada. Estaban en shock, los franceses todavía estaban lejos pero pudieron alcanzarlos con sus disparos. Sistemáticamente, los 4 infantes franceses dispararon sus rifles de cerrojo de repetición y los 30 mosqueteros japoneses cayeron uno a uno. Al escuchar los disparos, las fuerzas japonesas cercanas intentaron flanquear a la infantería francesa. Los samuráis, empuñando katanas, cargaron con la esperanza de que el combate cuerpo a cuerpo nivelara el campo de juego.
Sin embargo, las tropas francesas no fueron tomadas por sorpresa. Rápidamente formaron un círculo defensivo, con los rifles apuntando hacia afuera. Cuando los samuráis estuvieron a una distancia de ataque, los franceses simplemente apretaron el gatillo de sus rifles y los japoneses cayeron. Al otro lado de la ciudad, 100 samuráis de caballería japoneses cargaron contra la posición francesa. Los franceses respondieron con una infantería instalando su ametralladora que tenía un diseño similar a la MG-42. Con apretar el gatillo, el rugido ensordecedor de la ametralladora llenó el aire, escupiendo balas a una velocidad asombrosa. La caballería japonesa, a pesar de su velocidad y agilidad, fue acribillada antes de que pudiera llegar a la línea francesa. Tanto los caballos como los jinetes cayeron al suelo, algunos lograron abrirse paso, pero la mayoría fueron abatidos por el implacable aluvión de balas. El desembarco de las tropas continuó con la lancha de desembarco regresando a su nave nodriza para recoger más tropas y hacerlas aterrizar en diferentes partes de Edo. La costa estaba asegurada. Por primera vez en la historia, Edo ha sido invadida militarmente por una potencia extranjera. La 1 de la tarde del 10 de julio de 1821. Dentro de los ornamentados muros del castillo de Edo, el shogun Tokugawa Ienaри estaba sentado a la cabecera de una mesa lacada, rodeado de sus asesores más confiables. Sobre la mesa yacía un mapa de la bahía de Edo, salpicado de marcadores que indicaban las posiciones de la flota francesa y los restos de las defensas japonesas. Los ojos del shogun estaban fijos en la bahía, siguiendo el camino de los invasores. «Los subestimamos», comenzó. Sus barcos, sus cañones, sus tácticas, sus armas, no se parecen a nada que hayamos enfrentado. ¿Cómo pudo suceder esto durante mi reinado? Aún podemos luchar. Uno de los daimyo intentó levantar el ánimo de los que estaban alrededor, pero no logró obtener apoyo. Con el debido respeto, si estuvieras en el campo de batalla, no creo que puedas pronunciar esas palabras, intervino el gobernador de Uruga, Takoyashi, con una expresión sombría en su rostro. Uraga fue una de las ciudades que atacaron los franceses y ahora está en ruinas. Nuestros fuertes, que consideramos impenetrables, simplemente fueron bombardeados por un poderoso cañón del buque de guerra francés. Hemos tomado una decisión equivocada, deberíamos haber aceptado la propuesta de los franceses de abrir nuestro país al comercio. Se habrían salvado muchas vidas. ¿A dónde quiere llegar con esto, gobernador Takoyashi? Daimyo Sato lo miró con severidad. ¿Que nos inclinamos ante los bárbaros? En su perspectiva, nos menospreciaban como si fuéramos verdaderos bárbaros, dijo Takoyashi. ¿Realmente se puede llamar bárbara a una nación si nos derrotaron en todos los frentes en cuestión de horas? Este no es el momento de señalar con el dedo o insistir en decisiones pasadas. Necesitamos evaluar la situación y decidir nuestros próximos pasos. Los franceses claramente tienen una tecnología superior, pero todavía tenemos la ventaja de jugar en casa. Intervino el daimyo Hiroshi. No existe la ventaja de jugar en casa. Todos, entren en razón, no podemos derrotar a los franceses. Cualquiera que sea la estrategia ofensiva que se les ocurra, provocará la pérdida de vidas. Podemos evitarlo negociando un alto el fuego. ¿Te estás escuchando, Takoyashi? Gritó Daimyo Sato. No nos rendiremos ante estos invasores. Cada pedazo de nuestra tierra, cada piedra y cada árbol está impregnado de la sangre y el honor de nuestros antepasados. No profanaremos su memoria inclinándonos ante el enemigo. Un silencio se apoderó de la habitación. Preferiría morir 1000 veces antes que ver nuestras tierras sagradas bajo el yugo de la dominación extranjera, proclamó el shogun Tokugawa Ienaри. Somos samuráis, continuó, su mirada recorriendo la habitación, fijando los ojos en cada uno de sus asesores. Somos descendientes de guerreros que han enfrentado dificultades insuperables, pero nunca cedieron. Tenemos un deber, no solo para con nosotros mismos, sino para con las generaciones que vendrán después de nosotros. Vamos a imaginar, el castillo Edo se estremeció cuando estalló una explosión cerca. ¿Qué es? Estamos bajo ataque. El gobernador Takayoshi rápidamente se puso de pie y corrió hacia la ventana. Allí vio tropas francesas de pie junto al foso del castillo, con sus cañones apuntando directamente a los cimientos estructurales de los muros del castillo. ¿Qué pasó? Exigió Tokugawa Ienari. Los franceses han llegado. Están apuntando con sus cañones al castillo. ¿Qué? Daimyo Sato se puso de pie, alertado. ¿Qué pasó con los guardias afuera? Probablemente fueron derrotados, respondió sombríamente el gobernador Takoyashi. Mientras el gobernador Takoyashi entrecerraba los ojos para ver mejor y evaluar sus fuerzas, notó una figura familiar entre las fuerzas francesas.
Eso, no hay duda. Se trata de Li Wei, un intérprete chino para los franceses. Un oficial que estaba a su lado le entregó una carta. También notó que sostenía un artilugio en su mano izquierda que tenía forma cónica. Se lo llevó a la boca y habló. Este es el ejército del Imperio francés. La voz de Li Wei resonó a través del megáfono, tan clara y fuerte que atravesó los gruesos muros del castillo Edo. ¿Es eso una voz? ¿Cómo es que hace mucho ruido? Hemos rodeado su castillo y ocupado su ciudad capital. Solicitamos su rendición. Si no ondean la bandera blanca que les hemos dado, los venceremos. Esta es una amenaza que deben tomar en serio. Si no lo hacemos, si no sabemos nada de usted en ningún momento, comenzaremos a disparar nuestra artillería. Li Wei concluyó el ultimátum y el consejo todavía estaba en shock, lidiando con la realidad de la terrible situación en la que se encontraban. Si están dando ese ultimátum, mi señor, eso significa que las defensas de la ciudad han sido neutralizadas. No hay ningún ejército que venga a rescatarnos aquí. La única decisión lógica es ondear la bandera que les he dado. Rendirse a los franceses significaba vender nuestro país, afirmó Daimyo Sato. No necesariamente, respondió el gobernador Takoyashi. Significa preservar vidas, tanto las nuestras como las de nuestro pueblo. Podemos negociar los términos. Recuerden, los franceses solo vinieron aquí para comerciar y abrir el país. Abolir la ley Sakoku, y existe la posibilidad de que podamos llegar a una resolución. El enfoque pragmático del gobernador Takoyashi parecía estar en desacuerdo con el ferviente nacionalismo de sus pares, pero los hechos fríos y duros quedaron al descubierto ante ellos. Los franceses los tenían rodeados y su potencia de fuego superaba cualquier cosa que Japón hubiera enfrentado jamás. No se trata de que sean patrióticos, sino que se están engañando. Mi señor, ¿dónde está la bandera blanca? La agitaré para que los franceses vean y salven el castillo. Yo me encargaré de esto, he hablado con el príncipe imperial del Imperio francés. Puedo negociar en su nombre. Considere esto es una segunda oportunidad. Con la apertura de nuestro país a los extranjeros, podríamos fortalecerlo adquiriendo esas tecnologías. Nos hemos quedado atrás porque nos hemos aislado del mundo. En el IFUS Napoleón, cuartel del almirante. Francis y Daphne estaban en los aposentos del almirante en el IFUS Napoleón, comiendo pasteles recién horneados. Llamaron a la puerta y Francisco simplemente le hizo una señal para que entrara. Francis miró a la persona que entraba y era el capitán Waldeck. Se acercó a Francis y le entregó un papel doblado. ¿Qué es esto? Preguntó Francisco. Es un informe de Edo, respondió el capitán Waldeck. Francis desdobló la carta y leyó su contenido. ¿Qué es? Daphne preguntó con curiosidad. Una sonrisa se dibujó en los labios de Francis. Japón se ha rendido. El Japón Tokugawa se rindió a las fuerzas francesas ondeando la bandera blanca que los franceses les entregaron. Se organizaron rápidamente los preparativos para una reunión diplomática oficial. El punto de encuentro sería el castillo Edo con Francisco Bonaparte como representante oficial del Imperio francés y para el Japón Tokugawa, sería el gobernador Takoyashi. 11 de julio de 1821. Mientras Francisco recorría las calles de Edo con su automóvil, notó la marcada diferencia en el diseño de las casas con respecto a lo que estaba acostumbrado en Occidente. Las estructuras eran principalmente de madera, con vigas definidas y soportes evidentes en el exterior. Los techos eran de tejas, inclinados hacia abajo, brindando protección contra los elementos. Las casas tenían puertas correderas, hechas de finos paneles de papel enmarcados en madera, que parecían funcionales y prácticas. Permitió ajustes fáciles al espacio y parecía ideal para la ventilación en los meses más cálidos. Caminos de piedra conducían a algunas casas, mientras que otras tenían sencillos caminos de tierra que conducían hasta ellas. Aquí y allá vio edificios más grandes con gruesas paredes blancas. Dedujo que se trataba de almacenes o quizás lugares de cierta importancia por su construcción más robusta. A medida que el vehículo avanzaba, notó que las residencias crecían en tamaño y elegancia, insinuando la estructura socioeconómica de los residentes de la ciudad, donde los más cercanos al castillo de Edo probablemente eran aquellos de mayor estatus o rango en la sociedad. Las calles, a pesar de ser estrechas, eran eficientes y permitían un flujo fluido de peatones y vehículos. La gente que se alineaba en las calles no pudo evitar mirar el automóvil en el que viajaba Francis. Era la primera vez que lo veían, por lo que se esperaban sus expresiones de sorpresa y curiosidad. La mayoría de los lugareños susurraban entre ellos, señalando y comentando el extraño vehículo que retumbaba por sus calles.
Hablando de los lugareños, Francisco se interesó por su estilo de moda. A diferencia de Occidente, donde un hombre vestía un traje negro de 3 piezas y un sombrero, los japoneses vestían algo completamente diferente. La mayoría de los hombres vestían prendas estilo kimono, que eran túnicas largas envueltas alrededor del cuerpo y aseguradas con una faja, conocida como obi. Estos kimonos variaban en color y diseño. Algunos eran de colores simples y sólidos, mientras que otros tenían patrones intrincados. Acompañadas de ellas se encontraban unas sandalias de madera llamadas geta o zori, según el diseño. Las mujeres, por otro lado, también usaban kimonos, pero los suyos tendían a ser más vibrantes con estampados florales o geométricos. También llevaban obis, pero a menudo atados de forma más ornamentada. Se podía ver a algunas mujeres con el pelo peinado en recogidos tradicionales, decorados con peinetas y horquillas. Los niños, que parecían versiones más pequeñas de los adultos, también iban vestidos con kimonos, pero el suyo parecía más práctico para jugar, ya que era más corto y menos restrictivo. En las zonas más bulliciosas, Francisco también observó a los mercaderes y comerciantes. Su vestimenta era ligeramente diferente, y a menudo vestían túnicas y pantalones simples, probablemente para facilitar el movimiento. En la cabeza, algunos llevaban amplios sombreros de paja para protegerse del sol. A medida que el automóvil se acercaba al castillo, la vestimenta de los lugareños empezó a cambiar. Aquí, cerca del corazón del poder, los kimonos eran más ornamentados y simbolizaban riqueza y estatus. Las telas parecían más ricas y de tonos más variados. Además, había más samuráis y funcionarios, que se distinguían por su sakama, pantalones plisados que se llevaban sobre el kimono, y las 2 espadas que normalmente portaban. Para Francisco estaba claro que, como en Europa, la ropa en Japón no solo tenía un propósito funcional sino que también comunicaba posición social y profesión. Detrás del automóvil marchaban soldados franceses con banderas francesas izadas y cantando una canción de marcha. Chanson del himno no en inglés Son of the Onion. Daphne, te has perdido muchas cosas, dijo Francis, su mente regresando a los tiempos en que estaba en el acorazado. Le ofreció a Daphne ir con él a Edo, pero ella se negó, simplemente diciendo que se cansaría y que preferiría quedarse en el acorazado y esperarlo. Francisco levantó su cámara y tomó fotografías de los alrededores y de los lugareños. Planeaba mostrárselo a Daphne cuando regresara al barco. Cuando Francisco y su séquito llegaron al castillo de Edo, se produjo un notable aumento de la seguridad. Funcionarios Tokugawa y samuráis custodiaban la entrada. El castillo en sí era imponente, con muros de piedra y una enorme puerta de madera. Por encima de todo, la torre del homenaje principal del castillo dominaba la ciudad. El gobernador Takoyashi, vestido con un kimono formal de color oscuro con un diseño intrincado, los esperaba. Lo acompañaba un grupo de altos funcionarios. Cuando Francis salió del automóvil, las 2 partes se inclinaron mutuamente. A continuación, los representantes franceses y japoneses fueron conducidos al salón principal del castillo. El interior era espacioso, con tatamis que cubrían el suelo y biombos plegables ornamentados que separaban las secciones de la habitación. No se veían sillas, por lo que Francis supuso que se sentarían en el suelo durante la reunión, siguiendo las costumbres japonesas. Francisco y su equipo recibieron cojines para sentarse. Los funcionarios japoneses estaban sentados frente a ellos. Hubo un breve momento de silencio, tras el cual el gobernador Takoyashi inició la conversación. Su Alteza, permítame darle la bienvenida formal al castillo Edo, dijo Takoyashi. Li Wei, quien sirvió como traductor desde su primer contacto con Japón, tradujo rápidamente las palabras de Takoyashi. Arigato, respondió Francis. Takoyashi inclinó la cabeza hacia un lado y escuchó al príncipe heredero del imperio francés hablar su idioma. Parece que ha aprendido algunas de nuestras palabras, Su Alteza. Eso es digno de elogio. Li Wei tradujo y Francis asintió levemente. Solo unas pocas frases. ¿Quieres que te las muestre? Por favor, hazlo, Takoyashi sonrió cortésmente. Francis respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Watashi wa, Francis Bonaparte de su. Tartamudeó ligeramente, tratando de conseguir la pronunciación correcta. Hubo una pausa. Los labios de Takoyashi se curvaron en una sonrisa divertida. Ese fue un buen intento, Su Alteza. Su acento tiene encanto. Los demás funcionarios japoneses intercambiaron miradas y murmuraron entre ellos. Me halagas, sé que arruiné la pronunciación pero de todos modos, comencemos esta discusión.
Me entristece un poco que estés representando a Tokugawa Japón, no al Shogun. No es que tenga un problema contigo, es solo que habría sido mejor. Pero como se te dio plena autoridad, lo harás. Takoyashi asintió pensativamente, asimilando las palabras de Francis. Entendido, Alteza. El Shogun consideró necesario que yo representara a nuestra nación en esta importante reunión. Pero tenga la seguridad de que sus deseos y decisiones me han sido plenamente comunicados y estoy aquí con su plena confianza y autoridad. Li Wei tradujo rápidamente el intercambio para garantizar que ambas partes se mantuvieran informadas. Francisco asintió. Muy bien. Discutamos los términos de nuestro acuerdo y su rendición. Aquí están las propuestas que hemos resumido para usted. Por favor, léalas. El personal de Francisco entregó a Takoyashi un documento, cuidadosamente redactado en papel de alta calidad. El texto fue escrito tanto en francés como en japonés para garantizar la claridad y la comprensión. Takoyashi se tomó un momento para escanear el documento, sus ojos moviéndose entre los textos en francés y japonés. El título del tratado se llama Tratado de Paz y Amistad. Nosotros, los representantes del Imperio francés, proponemos para su consideración los términos siguientes. Proponemos el establecimiento de un acuerdo de paz mutuo entre nuestros dos imperios, el Imperio de Francia y el Imperio de Japón. Sugerimos la apertura de los puertos de Shimoda, Hakodate y Yokohama a nuestros barcos con fines de reabastecimiento de combustible, reabastecimiento y comercio. Proponemos que ambas naciones establezcan un mecanismo de cambio de divisas acordado conjuntamente para hacer que las transacciones comerciales sean más fluidas y eficientes. Nos gustaría proponer la creación de un consulado francés en Edo. Esto serviría como centro para las relaciones diplomáticas, facilitaría los acuerdos comerciales y ayudaría a los ciudadanos franceses que residan en Japón. Para garantizar una relación diplomática consistente y efectiva, proponemos que ambas naciones nombren embajadores. Su función sería supervisar la ejecución adecuada de las estipulaciones del tratado y mantener líneas de comunicación abiertas. En materia de derecho, proponemos que nuestros ciudadanos franceses en Japón permanezcan bajo la jurisdicción de la ley francesa y de nuestro consulado. Reconociendo el potencial del comercio entre nuestras naciones, proponemos que los aranceles para nuestras importaciones a Japón se fijen a una tasa favorable, idealmente reducida, durante la próxima década. Tenemos en alta estima el derecho a la libertad religiosa. Por lo tanto, proponemos que se permita a los ciudadanos franceses en Japón practicar su religión sin obstáculos ni interferencias de las autoridades locales. Con espíritu de buena voluntad, devolveremos inmediata e incondicionalmente a Japón a todos los prisioneros de guerra japoneses u otros ciudadanos detenidos. Por último, considerando los gastos soportados por el Imperio francés durante la reciente expedición militar, proponemos que Japón nos compense por los costos incurridos. Después de leer, Takoyashi dejó lentamente el documento, con rostro contemplativo. Lo primero que notó fue que estos términos son bastante desiguales. Un ejemplo es la propuesta jurisdicción de la ley francesa sobre los ciudadanos franceses en Japón, lo que esencialmente crearía focos de soberanía francesa en suelo japonés. Además, las reducciones arancelarias propuestas favorecieron en gran medida las importaciones francesas, lo que podría dañar el mercado interno. Su Alteza, comenzó Takoyashi, aunque aprecio la sencillez de este documento, hay algunos aspectos que parecen desequilibrados. Francis levantó una ceja, esperando que diera más detalles. Takoyashi continuó. Por ejemplo, la idea de tener ciudadanos franceses bajo jurisdicción francesa mientras estén en Japón podría ser problemática. Podría conducir a posibles conflictos de intereses y socavar nuestras leyes internas. Takoyashi luego señaló la sección sobre aranceles. Una década de aranceles reducidos para las importaciones francesas es mucho tiempo. Esto podría perjudicar potencialmente a nuestras industrias locales y dar a los productos franceses una ventaja indebida en el mercado. Se detuvo mientras observaba a Francis simplemente sonreír mientras escuchaba sus palabras. Como si no le importara. Francis se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión tranquila. Gobernador Takoyashi, déjeme ser claro. Esto puede parecerle una propuesta, pero es una demanda. Si hubiera aceptado comerciar con nosotros antes de que lucháramos entre nosotros, podríamos haber editado algunos términos. Pero considerando que somos los vencedores, estamos en condiciones de fijar los términos. Solo tienes dos opciones, firmar el tratado o continuar la guerra. Es tan simple como eso. Estoy seguro de que ya eres consciente de las consecuencias, déjame mostrarte algo.
Francis agitó los dedos y uno de su personal se acercó y le entregó a Francis una caja de madera. Francis asintió en agradecimiento antes de abrir la caja. Recogió lo que hay dentro. Es un papel enrollado, atado con una fina cinta roja. Desabrochó delicadamente la cinta y extendió el papel sobre la mesa para que Takoyashi lo viera. Era un mapa del mundo. Uno detallado. Estos, comenzó Francis, señalando las áreas azules. Son las tierras de este planeta que controlamos. La única presencia que no nos queda es en el este de Asia. Si no firmas el tratado, bueno, este Japón tuyo también tendrá capas de azul. Los ojos de Takoyashi se abrieron ligeramente al ver el mapa. La extensión del azul, que representaba el territorio francés, era asombrosa. ¿Cómo es posible que un país así domine tan extensamente tierras tan remotas? No solo eso, parecía que Francia no era la única que lo hacía, sino también sus vecinos. La perspectiva de convertirse en una colonia de lo que en el pasado consideraban bárbaros es algo que los japoneses no aceptarán. ¿Está seguro de que el shogun o el emperador sentirían lo mismo? Es mejor que abran este país que ser sometidos por la fuerza. Takoyashi ordenó sus pensamientos antes de hablar. Su Alteza, los términos que presenta son desafiantes y debo admitir que plantean una preocupación importante para el futuro de nuestro país, dijo. Aunque está claro que ustedes tienen ventaja militar y estratégica, podría haber una manera de llegar a un punto medio. Un compromiso que garantice la soberanía y la dignidad de Japón y al mismo tiempo tenga en cuenta los intereses de Francia. Francisco escuchó atentamente. Continúa, le instó. Primero, con respecto a la jurisdicción de la ley francesa sobre los ciudadanos franceses en Japón, propuso Takoyashi, podríamos considerar establecer zonas especiales donde se aplique la ley francesa, en lugar de una jurisdicción general en todo el país. Este enfoque minimizará los conflictos potenciales con nuestras fronteras nacionales. Leyes. En cuanto a los aranceles, continuó Takoyashi, en lugar de una década consecutiva de reducciones, podemos implementar un enfoque gradual. Comenzar con una reducción significativa durante los primeros años y luego disminuir gradualmente la tasa de concesión durante el resto de la década. Esto proporcionará cierto alivio a nuestras industrias nacionales y les dará tiempo para adaptarse. Francisco consideró las sugerencias. Usted presenta modificaciones razonables. Como se espera de un estadista, no solo eso, sino también de un economista. Gracias por el cumplido, Alteza. Takoyashi inclinó la cabeza. Muy bien. Estoy de acuerdo con las sugerencias, asintió Francisco. El resto de los términos no necesitan cambios. Por supuesto, son solo esos dos, Su Alteza. Takoyashi levantó la cabeza. Su Alteza, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es? La tecnología que tienen, ¿es posible que Japón la adquiera? Estamos fascinados con su tecnología moderna y si aceptáramos estos términos, tener acceso a la tecnología moderna podría ayudarnos a progresar rápidamente e integrarnos mejor con el mundo. Takoyashi investigado. Entonces quieres que tu país modernice. No tengo ningún problema con eso. De hecho, de eso se trata toda esta discusión. Comercio. Sin duda, habría muchos empresarios franceses que invertirían en Japón y traerían sus tecnologías con ellos. Sin embargo, esto no será una calle de sentido único, respondió Francisco. Takoyashi asintió, entendiendo la implicación. ¿Qué sugieres? Francisco se echó hacia atrás. Si Japón quiere tener acceso a nuestra tecnología, entonces Francia debería obtener acceso preferencial a los recursos y productos únicos de Japón. Esto incluye, entre otros, artesanías, textiles y ciertos minerales que son escasos en nuestros territorios. Podemos facilitar los intercambios tecnológicos, donde nuestros expertos vienen y comparten sus conocimientos, y montan infraestructuras, y a cambio, obtenemos una posición favorable en términos de comercio y acceso a su mercado. Takoyashi hizo una pausa para considerar la propuesta. Es una solicitud sustancial, pero comprensible dadas las circunstancias. Creo que podemos trabajar en eso. Por último, Alteza, hay una cosa que quería preguntar. ¿Su país es el más poderoso de su continente? Francis se preguntó por qué Takoyashi haría esa pregunta. Sin embargo, respondió. Somos los primeros del mundo, siendo Rusia el segundo. Todas las potencias mundiales residen en el continente europeo. ¿Pero qué pasa con China? Creemos que China es el país más poderoso del mundo, dijo Takoyashi. ¿Porcelana? Francis se burló suavemente. Para ser honesto, admito que China es cultural y económicamente rica. ¿Pero una superpotencia? No lo creo.
A nuestros ojos, China es una nación atrasada y débil. Takoyashi pareció sorprendido. Entonces, ¿China no es tan influyente en el escenario global como creíamos? Esto es nuevo, los japoneses siempre admiramos a China porque la mayor parte de nuestra cultura se deriva de ella. Este es un gran problema para Japón. Si Occidente menospreciaba a China, entonces es seguro que se enfrenta al mismo trato por parte de Occidente. Si ese es el caso, la única manera de proteger a su país es mediante la modernización. Hacerlo es mirar hacia Occidente. Sonaron las 2 de la tarde del 11 de julio. Los cielos sobre la playa de Kuriyama estaban despejados, el sol golpeaba las orillas arenosas donde se estaba desarrollando un evento inusual. Las tropas francesas, vestidas con sus uniformes azul marino adornados con adornos dorados, formaban una ordenada procesión a lo largo de la costa. Al frente de la formación, el director, un hombre alto con un bigote distintivo, levantó su bastón, señalando el comienzo de la fanfarria. Las primeras notas del himno nacional francés, Chant du Départ, comenzaron a resonar. Los instrumentos de metal brillaban bajo la luz del sol, produciendo un sonido rico y armonioso que resonaba en la playa y en la ciudad. Los funcionarios japoneses, vestidos con kimonos tradicionales y hakama, permanecían a una distancia respetuosa. Sus rostros, normalmente estoicos e ilegibles, ahora mostraban una mezcla de curiosidad y fascinación. Susurraron entre ellos, tratando de captar los matices de esta melodía extranjera. Cerca de allí, los pescadores y vendedores locales, que habían abandonado momentáneamente sus quehaceres, se reunieron en grupos, inclinando sus cabezas al unísono al ritmo del himno. Cerca de allí, los niños locales, con los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad, se acercaron cautelosamente a los músicos extranjeros. Observaron atentamente e intentaron imitar la postura y las acciones de los trompetistas, hinchando las mejillas y fingiendo tocar. Sus intentos fueron recibidos con risas silenciosas ya que ningún sonido salió de sus instrumentos imaginarios. A pocos metros de distancia, dos figuras destacadas estaban una al lado de la otra. En representación del Imperio francés estuvo Francisco Bonaparte, mientras que el Imperio de Japón estuvo representado por el gobernador de Uruga, Takeyoshi. Entre ellos había un montaje sencillo. Un escritorio y una silla, que pronto utilizarían para sus discusiones. Más adelante se instaló una zona de exposición que mostraba una serie de tecnologías francesas. Estas fueron las herramientas de persuasión de Francisco, elementos que pretendía hacer alarde para impresionar e intrigar al representante japonés. Mientras miraba a la multitud japonesa, se dio cuenta de algo demasiado tarde. Era la apariencia física de los japoneses. Sus estructuras faciales eran claramente diferentes de los rasgos occidentales a los que estaba acostumbrado. Los ojos almendrados, los pómulos más anchos y la línea de la mandíbula más refinada contrastaban con los rasgos angulosos y más afilados comunes en Occidente. También eran de baja estatura en comparación con la imponente altura de muchos occidentales. La diferencia no se limitó solo a la altura. Su constitución era generalmente más compacta, con hombros más anchos y un peso distribuido más uniformemente. Sus tonos de piel variaban desde un crema pálido hasta un bronceado intenso. El himno nacional estaba llegando a su fin cuando el director realizó una serie de movimientos precisos con su batuta, guiando a los músicos a través de las notas finales. Cuando los últimos acordes del himno se desvanecieron, estalló un cortés aplauso de la multitud reunida, tanto de los lugareños japoneses como de los funcionarios. «Entonces ese es tu himno nacional, ¿eh?», Takoyashi señaló. Li Wei lo tradujo al francés. «¿Cuál es el significado de ese himno, Alteza?». «Chant du Départ, o canción de partida, es más que un simple himno nacional para nosotros», comenzó Francisco, respondiendo a la pregunta de Takeyoshi. Fue compuesta durante la Revolución Francesa y resume el espíritu de libertad, unidad y resiliencia. La letra habla del amor por nuestra patria, los sacrificios hechos por ella y el llamado a defender nuestros valores. Es un recordatorio de nuestra historia. Nuestras luchas y los ideales que apreciamos. Takeyoshi asintió pensativamente. Cada nación tiene sus canciones y cuentos que reflejan su historia y sus valores. Es fascinante comprender las historias detrás de esos himnos. Da una idea del alma de un país. Francis simplemente sonrió ante el cumplido antes de hacerle una seña para que tomara asiento. El tratado de paz y amistad aún no se ha firmado porque Francisco quería mostrar su tecnología a los japoneses como efecto añadido, lo que les hizo querer firmar un acuerdo con ellos aún más. Creo que Edo es tu capital, ¿verdad?
Habiendo tenido la oportunidad de poner un pie en tu capital y explorar un poco, debo decir que tu arquitectura es fascinante, pero se puede mejorar una vez que introduzcamos tecnologías modernas y traigamos la civilización a tu ciudad. País. Comencemos con el primero. Con un movimiento de su dedo, Francis llamó a uno de los miembros del personal, quien se acercó al escritorio con una pequeña caja. Se lo entregó a Francis y se abrió la caja. Francis agarró lo que había dentro y se lo mostró a Takeyoshi. Esto es lo que llamamos locomotora o tren. Es lo que utilizamos para el transporte a largas distancias. Es más rápido que los caballos y puede transportar una gran cantidad de pasajeros o mercancías, explicó Francis, sosteniendo un pequeño modelo de tren. El modelo estaba intrincadamente detallado y mostraba las ruedas, la máquina de vapor y los compartimentos. Los empleados de Francisco construyeron un pequeño modelo de ferrocarril en la arena y colocaron el modelo del tren sobre él. Este tren circula sobre raíles como este, continuó señalando los raíles en miniatura. Al utilizar carbón como combustible, impulsa la máquina de vapor, impulsando el tren hacia adelante. También puede funcionar con diésel o electricidad, lo que tiene ventajas y desventajas. Sin embargo, si desea modernizar su nación, los trenes son un elemento clave de infraestructura. Tal vez quieras considerarlo. A Takeyoshi se le mostró otra tecnología, esta vez era un automóvil. Estoy seguro de que lo sabes porque lo he utilizado como medio de transporte para desplazarme por tu capital, dijo Francisco, mostrando un modelo de juguete de un automóvil. Esto es lo que llamamos automóvil, utiliza motores de combustión interna propulsados por gasolina o diésel. Hace 5 años, casi todos los carruajes tirados por caballos fueron reemplazados por estos automóviles en Francia y en Europa. Francisco mostró otro. Esto es lo que llamamos un avión, dijo Francis, mostrando un modelo de juguete de un avión de hélice. Al igual que el automóvil y el tren, es otro medio de transporte. Pero este puede volar. Este avión se utiliza para transportar mercancías y pasajeros a través de grandes distancias en un corto periodo de tiempo. Con los avances en la tecnología de la aviación, ahora podemos viajar entre países en cuestión de horas en lugar de días o semanas. Los ojos de Takeyoshi se abrieron con interés mientras examinaba el modelo. ¿Volar? Los humanos han soñado con surcar los cielos durante siglos. ¿Y estás diciendo que lo has logrado? Sí, respondió Francisco con confianza. Y no es solo para fines militares. Tenemos vuelos comerciales que transportan a civiles, e incluso hay planes para establecer rutas internacionales. Francisco señaló a otro asistente para que presentara la próxima tecnología. Esta vez, se colocó sobre la mesa un modelo de barco. A diferencia de los tradicionales barcos de madera a los que estaba acostumbrado Japón, este modelo era de un barco de vapor, fabricado en metal, con embudos que expulsaban el humo. Esto, comenzó Francisco, es una maravilla moderna de la tecnología marítima. Es un barco de vapor. A diferencia de los veleros tradicionales que dependen del viento, este utiliza una máquina de vapor impulsada por carbón o petróleo como combustible. Puede viajar más rápido y no depende en condiciones de viento favorables. Además, puede transportar más carga y es mucho más duradero. Takeyoshi se inclinó hacia adelante y estudió el modelo. Es el mismo modelo que su acorazado. Tiene una proporción de 1:100, lo que le hizo soltar un suspiro de admiración. Francisco procedió a mostrar una amplia gama de tecnologías como cámaras, televisores, teléfonos, telégrafos, radios y electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados, radiadores y microondas, cada uno de los cuales tomó 10 minutos para demostrar. Habían pasado casi 3 horas y Francis demostró la última tecnología que estaba seguro que sorprendería a los japoneses. Hemos aprendido en el pasado que la mayoría de los países asiáticos comen arroz porque es el alimento básico de la mayoría. En Francia, aunque consumimos arroz, no es tan central en nuestra dieta como lo es en Asia. Sin embargo, hemos desarrollado una tecnología que hace que el proceso de cocción del arroz sea más eficiente y consistente, comenzó Francis, indicando a un asistente que trajera el siguiente elemento. El asistente colocó con cuidado un dispositivo sobre la mesa. Tenía un exterior metálico sencillo con un dial manual para configurar el tiempo de cocción. Esto, dijo Francis, levantando la tapa para revelar una olla interior, es lo que llamamos una olla arrocera. En lugar del método tradicional de cocinar arroz en una olla sobre una estufa, este dispositivo agiliza el proceso. Está diseñado para cocinar automáticamente, ajuste la temperatura y el tiempo de cocción, asegurándose de que el arroz esté perfectamente cocido en todo momento.
No más arroz quemado en el fondo ni granos cocidos de manera desigual. El personal demostró sus capacidades cocinando arroz en el acto. Se midió una porción de arroz y agua y se vertió en la olla. Francis giró el dial manual y lo colocó en la posición correcta. Como puede ver, continuó Francis, una vez que haya agregado el arroz y el agua, simplemente configure el temporizador y deje que el dispositivo haga su trabajo. Tiene un mecanismo incorporado que sabe cuando el arroz está cocido a la perfección. Y cambiará automáticamente al modo mantener caliente una vez que esté listo. Esto garantiza que el arroz se mantenga a una temperatura óptima sin que se cocine demasiado. Después de una breve espera, un pitido indicó que el arroz estaba listo. Se levantó la tapa, liberando una bocanada de vapor y revelando un arroz esponjoso y perfectamente cocido. Francis sirvió una porción en un plato y se la ofreció a Takeyoshi. Por favor, gobernador, pruebe y vea la consistencia y calidad que ofrece esta máquina. Takeyoshi dudó por un momento antes de darle un mordisco. Sus ojos se iluminaron con sorpresa. Está perfectamente cocinado, comentó claramente impresionado. Para no tener que recoger leña para cocinar arroz. La electricidad sería suficiente, dijo Francisco, satisfecho por su reacción. Es por eso que cuando usted firme el tratado con nosotros, podremos comenzar a construir infraestructura que modernizará su nación. Firmaremos el tratado más tarde esa misma tarde en el buque insignia de la flota francesa del Pacífico. Takeyoshi asintió. Dado que será la hora de cenar, está bien si también traemos comida de nuestra parte. Nos gustaría compartir algunos de nuestros platos tradicionales contigo. Francis sonrió. Por supuesto, gobernador. Sería un placer experimentar la cocina japonesa. Luego, los dos líderes procedieron a hacer los preparativos para el evento de la noche. Takeyoshi envió un mensaje a sus ayudantes para que prepararan una selección de platos tradicionales japoneses, mientras Francisco coordinaba con su equipo para garantizar que todo estuviera en su lugar para la firma del tratado a bordo del buque insignia. Dado que la cena se llevará a cabo en el IFUS Napoleón, Francis ordenó a la tripulación renovar el comedor, permitiendo un ambiente espacioso y formal. Se instalaron mesas largas, cubiertas con manteles blancos y adornadas con centros de mesa hechos con flores frescas. Las sillas estaban cuidadosamente dispuestas y la porcelana fina, los vasos de cristal y los cubiertos de plata estaban colocados en su lugar. Dado que también será una especie de intercambio cultural, Francisco ordenó al chef del buque insignia que preparara la mejor cocina que Francia tiene para ofrecer. Algunos incluyen ternera bourguignon, pisto, quiche lorraine y bouillabaisse. Además de estos platos principales, el menú también incluía caracoles, coco bean y una selección de finos quesos franceses como camembert, roquefort y brie. De postres se prepararon tarta tatin, crème brûlée, éclairs y macarons. Para complementar los platos se seleccionó una variedad de vinos franceses, incluidos algunos de las famosas regiones de Burdeos y Borgoña. El equipo de Takeyoshi, con el deseo de mostrar la profundidad y amplitud del arte culinario japonés, preparó platos como platos de sashimi con atún, salmón y caballa, verduras y langostinos en tempura, platos de fideos udon y soba, y varios rollos de sushi. También se incluyeron platos tradicionales como kaiseki, una cena japonesa de varios platos, y chawanmushi, una crema de huevo al vapor. Para los golosos, se ofrecían mochi, helado de matcha y dorayaki. Se eligieron sake y té verde japonés como bebidas para la noche. Mientras continuaban los preparativos, ambos equipos colaboraron para garantizar que la presentación de los platos respetara la etiqueta gastronómica de cada cultura. Por ejemplo, los platos franceses se servían en platos grandes con los cubiertos necesarios, mientras que los platos japoneses se presentaban en cuencos con palillos. A las 8 de la noche comenzó el acto. El gobernador Takeyoshi no estuvo solo esta vez. Trajo consigo al Consejo de Ancianos, o en su equivalente occidental, a los ministros de varios departamentos gubernamentales. Eran figuras clave de la administración japonesa, responsables de importantes decisiones relacionadas con el comercio, la defensa, los asuntos exteriores y la cultura. Me gustaría agradecer a todos por unirse a nosotros en esta trascendental ocasión. El hecho de que hayan subido a nuestro barco significa que están comprometidos a firmar el tratado que creo traerá prosperidad y beneficios mutuos a nuestras dos naciones, comenzó Francisco. Se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Ahora disfrutaremos de las cocinas de nuestras dos grandes naciones. Con eso, la cena comenzó con los franceses probando las delicias japonesas mientras los japoneses probaban la cocina francesa. Sin embargo, surgió un problema imprevisto.
Los japoneses usaban diferentes cubiertos para comer. Mientras que los platos franceses se acompañaban con tenedores, cuchillos y cucharas, los platos japoneses se presentaban con palillos. Muchos de los funcionarios franceses, que no estaban familiarizados con el uso de los palillos, lucharon por recoger los rollos de sushi y el sashimi. Por otro lado, algunos funcionarios japoneses no estaban acostumbrados a usar tenedor y cuchillo, especialmente con platos como el ternera bourguignon. Al ver las dificultades que algunos enfrentaban, Takeyoshi, siempre el amable anfitrión, hizo una señal a sus ayudantes. Rápidamente sacaron un juego de utensilios y se los ofrecieron a los invitados que luchaban. De manera similar, algunos de los funcionarios japoneses más jóvenes, que habían estado expuestos a la etiqueta occidental en la mesa, comenzaron a demostrar el uso de cubiertos occidentales a sus homólogos mayores. Sentada junto a Francis estaba Daphne, quien simplemente se quedó mirando su comida. Hermano, no me gusta la cocina japonesa. La comida ni siquiera está cocida, dijo Daphne. Bueno, lo comen crudo, respondió Francisco. Lo sé, pero también huele a pescado, no me obligaré a digerir esto, afirmó Daphne, alejando un poco su plato. Bueno, no te obligaré. Si no te gusta, simplemente come nuestra comida. Ya sabes, estas naciones no tienen la tecnología y las técnicas modernas que usamos para cocinar. Para hacer que su comida tenga un sabor horrible, tengo que hacerlo. Ahogarlo para parecer cortésmente diplomático. No tienes que hacerlo, ya sabes, hermano. Pero si es un movimiento político, no te detendré. Y parece que solo los japoneses disfrutan de nuestra comida, observó Daphne al ver a los funcionarios japoneses. Intercambiando palabras con una mirada de satisfacción en sus rostros. Quizás puedas probar su comida cocinada, sugirió Francis. Tienen lo que llaman tempura, que son verduras y mariscos fritos. Es bastante delicioso. Daphne parecía vacilante pero asintió. Está bien, lo intentaré. Daphne agarró una de las gambas en tempura y le dio un mordisco tentativo. Para su sorpresa, lo encontró sabroso y crujiente. Esto es bueno, admitió con una pequeña sonrisa. Es como el schnitzel de Austria pero con marisco. Buena observación. Francis se rió entre dientes, contento de ver a su hermana entusiasmarse con al menos un aspecto de la cocina japonesa. ¿Ves? Siempre hay algo para todos. Después de la cena, comenzaría la firma del tratado. Francis y Takeyoshi ocuparon un lugar central, flanqueados por sus respectivos séquitos. El tratado estaba bellamente elaborado sobre pergamino y la tinta brillaba bajo la suave iluminación de la habitación. Ambos líderes se tomaron un momento para leer el documento por última vez. El gobernador Takeyoshi fue el primero en firmar, seguido por Francisco. Mientras lo hacían, había una tensión palpable en la habitación, lo que indicaba el peso del momento. Con el último trazo de la pluma, se firmó el tratado y ambos líderes levantaron la vista reconociendo la importancia del momento. Intercambiaron firmes apretones de manos mientras la sala estalló en educados aplausos. Tras la firma oficial se propuso un brindis. Francis, sosteniendo una copa de buen vino de Burdeos. Al Imperio de Francia y al Imperio de Japón. Todos alzaron sus copas al unísono, haciéndose eco del sentimiento de Francisco. Al Imperio de Francia y al Imperio de Japón. En la habitación resonó el tintineo de vasos. Mientras tanto, Daphne dejó escapar un suspiro. Por fin podemos volver a casa. 12 de julio de 1821. A bordo del buque insignia de la flota francesa del Pacífico, el Ignus Napoleón, se encontraba Francis, examinando con los ojos el amplio horizonte. Las costas de Edo estaban llenas de actividad, abarrotadas de miles de ciudadanos que se habían reunido para presenciar la partida de la flota. Había una mezcla palpable de emociones en el aire. Aprensión entrelazada con un suspiro de alivio. Después de todo, la flota francesa del Pacífico había desempeñado un papel fundamental en la alteración del curso de la historia de su nación, ya que una vez causó estragos en su capital por negarse a ceder a las demandas francesas. Las cicatrices del pasado todavía estaban frescas en la mente de muchos. Sin embargo, en medio de los restos del caos pasado, surgió una sensación de optimismo. Una parte de la población estaba dispuesta a pasar página, ansiosa por aprovechar el potencial de una nueva era y dejar atrás las sombras del conflicto. Dentro de 10 minutos habrá cañonazos para saludar nuestra partida, anunció el capitán Waldeck, acercándose a Francisco con paso mesurado. Francis asintió en reconocimiento, sin apartar los ojos del horizonte mientras contemplaba las palabras del capitán Waldeck. Asegúrense de que todo esté en orden. Hoy no dejamos lugar al error.
Mostremos a estas naciones incivilizadas el ápice de civilización y orden que representamos, afirmó Francisco, en un tono firme pero sereno. El capitán Waldeck se enderezó y su postura rezumaba confianza. Entendido, señor. La tripulación está bien preparada y hemos realizado los procedimientos varias veces. Todo se desarrollará según lo previsto, aseguró Francis, demostrando su compromiso con la tarea que nos ocupa. A medida que pasaban los minutos, la atmósfera encubierta se hacía más intensa. La tripulación se movió, asegurándose de que se atendiera cada detalle. Se cargaron los cañones y los marineros tomaron sus posiciones, listos para recibir la orden de disparar. Su Alteza Imperial, regresaremos a la cubierta del puente. Será peligroso permanecer en la cubierta una vez que los cañones comiencen a disparar, aconsejó el capitán Waldeck, señalando hacia el área más segura del barco. Francis asintió brevemente, comprendiendo la necesidad de la situación. Se giró para abandonar la cubierta, con paso firme mientras se dirigía hacia el puente. Los marineros continuaron sus preparativos, moviéndose con sensación de urgencia a medida que se acercaba el momento del cañoneo. Una vez a salvo en el puente, Francis retomó su posición, contemplando el barco y las lejanas costas de Edo. El capitán Waldeck se unió a él y se puso firme mientras esperaba la orden de Francis. Todo está listo, Su Alteza Imperial. Esperamos su orden, informó con voz firme. Francis respiró hondo y su mirada se detuvo en las costas de Edo por última vez antes de volverse hacia el capitán Waldeck. Continúe, ordenó. A su orden, los cañones cobraron vida con un rugido, enviando un poderoso saludo a través de las aguas. El sonido era ensordecedor y el barco vibró con la fuerza del cañoneo. En las costas de Edo, la multitud reaccionó, algunos con asombro y otros con miedo, al presenciar el poder de la flota francesa del Pacífico. Algunos incluso entraron en pánico y se volvieron locos mientras los recuerdos del conflicto los atormentaban. Los cañones franceses son 10 o 20 veces más fuertes que los más fuertes, por lo que es una reacción natural obvia. Pero, con el paso de los segundos, se confundieron. No hubo explosiones en las costas, incluso la flota francesa del Pacífico continuó disparando sus baterías. Lo que no sabían es que los franceses utilizaron un cartucho de fogueo para el saludo, creando una exhibición ruidosa e impresionante sin causar ningún daño físico. Por supuesto, los altos funcionarios del gobierno japonés fueron informados de que iban a realizar un cañoneo que señalaría la salida de sus aguas soberanas. Pero parecía que la noticia no se difundió tan rápido como esperaba. Posiblemente Francisco estaba acostumbrado a la rápida difusión de información debido a la aparición de periódicos, radios y televisiones. Los cañonazos duraron más de 10 minutos. Una vez finalizado, la flota inicia su salida, abandonando la bahía de Edo. Los japoneses soltaron un suspiro de alivio. Por fin los extranjeros se han ido y las cosas volverán a la normalidad. Los lugareños empezaron a compartir sus opiniones sobre los franceses. Se veían completamente diferentes a nosotros, comentó uno de los lugareños. Sí, son altos, tienen ojos azules, cuerpo ancho, intervino otro, expresando su fascinación y curiosidad por las características físicas de los franceses. Y sus barcos eran enormes. Nunca había visto nada parecido, añadió una tercera persona, reflexionando sobre la grandeza de la flota francesa. Mientras la multitud seguía discutiendo y compartiendo sus impresiones, quedó claro que la presencia francesa había dejado un impacto duradero en la gente de Edo. Habían sido testigos de una demostración de poder y avance tecnológico que les era ajena y había despertado una mezcla de asombro, miedo y curiosidad. ¿Pero el shogunato no llama bárbaros a los occidentales? ¿De verdad todavía crees en eso? Uno de los lugareños replicó. Más bien somos bárbaros o peor aún, insectos para ellos. De hecho, intervino una cuarta persona, es difícil creer que esos bárbaros puedan ser tan avanzados. Tal vez nos hemos equivocado con ellos todo el tiempo. Mientras tanto, en el Ifus Napoleón, la tripulación estaba ocupada asegurando el barco y preparándose para el largo viaje de regreso a Francia. La ejecución exitosa del cañoneo y la salida sin problemas de la bahía de Edo habían elevado la moral y había una sensación de satisfacción y orgullo en el aire. El viaje de regreso a París debería ser tranquilo. Como utilizamos el canal de Suez, de Edo a Toulon, a una velocidad de 15 nudos, podremos llegar a Francia en 26 días, reflexionó Francisco. Bueno, Su Alteza Imperial, habrá un ligero retraso en eso, dijo el capitán Waldeck, frotándose ligeramente la nuca. Hemos recibido una carta de París, Hexagón. Es solo para sus ojos, Su Alteza Imperial. En realidad,
Francis arqueó una ceja, preguntándose qué era eso. Dame la carta, le ordenó, extendiendo la mano para recibir la correspondencia. El capitán Waldeck entregó rápidamente un sobresellado con la insignia oficial del Imperio francés. Francis rompió con cuidado el sello y desdobló la carta, sus ojos escanearon rápidamente el contenido. Después de unos momentos, levantó la vista de la carta y su mirada se encontró con la del capitán Waldeck. Parece que hay una persona a la que no le agradaría escuchar esta noticia. Mientras Francis caminaba por el pasillo, se topó con Daphne, sus doncellas, Elise y María siguiéndola. Se detuvieron y las dos doncellas rápidamente hicieron una reverencia. Hermano, te estaba buscando, dijo Daphne. Es bueno que regresemos a Francia. No puedo esperar a volver a casa. El acorazado puede ser todopoderoso, pero la comodidad es simplemente, desafortunadamente, hay un lugar en el que tenemos que detenernos antes de regresar a Francia, reveló Francisco. ¿Eh? ¿Dónde está? India, respondió Francisco.